Estados Unidos 1919, 161, 180. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 161. Los camareros de Glock Tavern estaban ocupados organizando el lugar, mientras los entrenadores del concurso contratados por Star Entertainment guiaban a las 8 chicas a través de su ensayo final. Walker estaba sentado solo en una mesa debajo del escenario, sosteniendo una botella de cerveza en su mano. Si Ardyn no se convierte en presidente, su negocio se verá afectado. Al ver que Donnie se acercaba, Walker gritó para recordarle. Donnie le pidió a Mahichi que le trajera una cerveza también y se sentó junto a Walker, riendo mientras decía, no seré yo quien se verá afectado, será Nuki. Walker dijo. Nuki cree tener nueva jersey en la palma de su mano y que no tendrá problemas, pero el hombre sobresale demasiado. Si un republicano no llega a la presidencia de Estados Unidos, Diesel podría ir a por él. Tony dijo con indiferencia. Entonces eso no tiene nada que ver con nosotros. Con Nuki llevándose la peor parte, seguro que tendremos menos problemas. Walker se rió y dijo. Si Nuki supiera que estás pensando así, probablemente se volvería loco. Entonces definitivamente contrataré al mejor médico de Estados Unidos para Nuki. Mientras Donnie hablaba, notó que Jessica Dole estaba practicando en el escenario y preguntó. ¿Aún no la tienes a bordo? Walker negó con la cabeza. Me he dado por vencido. Esta mujer es demasiado astuta y difícil de manipular. Es mejor dejarla ir. Donnie se rió de buena gana. No esperaba que hubiera una mujer que pudiera hacerte rendirte. Walker, conocido por ser un playboy, no habría ido a Hollywood después de graduarse de West Point de otra manera. Anímate si eres tan capaz. No pienses que solo por ser la organizadora de Miss América, la otra parte tendrá una historia contigo. Esa persona tiene estándares muy altos. Walker miró a Donnie un tanto desafiante. Donnie se rió entre dientes y dijo, ¿qué pasa si tengo éxito? Walker dijo, si tienes éxito, te llamaré papá. Dijo Donnie con impotencia, si el señor Astor supiera esto en el cielo, seguramente haría un pacto con Satanás para bajar y hacerte entrar en razón. Ja. Walker rió entre dientes. Si de verdad tuviera ese poder, creo que la persona a la que probablemente mataría sería a su mujer, Madeline. Por cierto, se me olvidó preguntarte, ¿Madeline también vendrá a Atlantic City para la final? No recuerdo que Star Entertainment le haya enviado alguna invitación. Para expandir aún más la influencia de Miss América, Tony ya había ordenado a Star Entertainment que enviara invitaciones a algunas damas conocidas de la sociedad. Por supuesto, en ese momento la intención no era que sirvieran como jueces sino simplemente invitarlos a unirse al gran evento. La mayoría de estas damas conocidas también aceptarían sus invitaciones, después de todo, todos necesitan fama. Walker miró impotente a Donnie y dijo, solo porque no lo recuerdes no significa que no sucedió. Donnie sonrió avergonzado y dijo, esa es una decisión tomada por la gente de abajo. Walker hizo un gesto con la mano y dijo, en realidad, es justo invitarla. Esta mujer es muy activa en Nueva York, pero también es la que tiene más ideas. No te engañes y dejes que provoque algo que te salga mal. Donnie se rió y dijo, entonces espero que sea lo suficientemente inteligente. Si causa problemas en Atlantic City, quizás tu hermano debería ser quien me invite a comer. Walker se burló. ¿Ese tipo? Probablemente estaría aún más furioso para entonces. Tras una breve charla, Donnie se dirigió a los camerinos, donde las 8 concursantes de belleza conversaban. Era evidente que sus relaciones estaban claramente definidas. Jessica Dole siguió siendo la más solitaria de todas. Explora más en Empire. Señor Locke. Cuando Donnie entró, las chicas, sin importarle sus atuendos reveladores, lo saludaron con entusiasmo. Damas, en la competencia de esta noche, creo que todas darán lo mejor de sí. Las observan desde abajo figuras influyentes de Atlantic City y de todo el país. Donnie animó a las 8 concursantes de belleza en el lugar con una sonrisa. Señor Locke. Preguntó Carmen Farmer emocionada, ¿estará aquí el presidente Ardyn esta noche? Al escuchar la pregunta de Carmen Farmer, las demás concursantes de belleza también miraron expectantes a Donnie. Después de todo, gracias a la publicidad de Donnie y Nuki, Ardyn ya era considerado el presidente electo. Chicas como Carmen Farmer aspiraban a elevarse desde sus posiciones y convertirse en Fénix. Las personas que participaron en los concursos generalmente se mostraban muy seguras de su apariencia.
El presidente Harding tiene sus propios arreglos esta noche y no vendrá. Tony aplastó los sueños de las chicas con una sonrisa. Al ver a las chicas decepcionadas, Tony continuó. Sin embargo, no se desanimen. El presidente Harding no estará aquí esta noche, pero asistirá a la gran final. Y no solo el presidente Harding, Charlie Chaplin también será juez en nuestra final. Así que, si quedan entre los 3 primeros, tendrán la oportunidad de conocer al presidente Harding, a Charlie Chaplin y a otras figuras importantes. Incluso podrían convertirse en estrellas de Hollywood. En ese momento, podrías mudarte a Beverly Hills como Pickett. Hoy en día, Beverly Hills todavía no es el centro residencial de las estrellas de Hollywood, sino más bien de la élite de Hollywood. El actual marido de Pickford, también cofundador de United Artists, Douglas, fue la primera estrella en mudarse a Beverly Hills. Todas las concursantes de belleza mostraron una expresión de anhelo, incluso Jessica Dole escondida en un rincón. Tras charlar con algunos concursantes, Tony salió del camerino. Su siguiente objetivo era centrarse en las posibilidades de ganar de los concursantes. Señor Locke. Justo cuando Tony se preparaba para subir las escaleras, la voz de Jessica Dole llegó detrás de él. Tony se dio la vuelta con una sonrisa, como si ya hubiera esperado que Jessica Dole viniera tras él. Ah, señorita Dole, ¿qué puedo hacer por usted? Jessica Dole se mordió el labio y su mirada pasó de la vacilación a la firmeza en menos de un segundo. Señor Locke, hay algo que me gustaría discutir con usted en privado. ¿Podría contárseme un momento? Tony miró la hora y se rió entre dientes. Me temo que eso no será posible. La competencia está a punto de comenzar y tengo mucho que hacer. Jessica Dole dijo apresuradamente. No te quitará mucho tiempo. Mientras hablaba, Jessica Dole ya se había acercado a Tony. Su voz tenía un matiz de seducción inexperta. Señor Locke, necesito su ayuda, por favor. Tony hizo una mueca de resignación y dijo. Está bien. Después de eso, Jessica Dole siguió a Tony a su oficina. Al cerrarse la puerta, Tony oyó el ruido de ropa cayendo al suelo detrás de él. Tony se dio la vuelta y vio a Jessica Dole desnuda. Señor Locke, quiero avanzar. Disfrute de los nuevos capítulos del Imperio. Estallido. Tony, la competencia, ¿qué demonios? Exclamó Walker, sorprendido e incrédulo, al ver a Jessica Dole arrodillada ante Tony. Jessica Dole se limpió la comisura de la boca, tragando la viscosidad que aún le quedaba antes de vestirse con seguridad. Mientras caminaba hacia la puerta, rozando a Walker, se volvió hacia Tony y le dijo. Señor Locke, lo espero esta noche. Luego Jessica Dole abandonó el lugar. ¿Qué demonios acaba de pasar? Preguntó Walker, sin poder contener su curiosidad. Con tono resignado, Tony dijo. ¿No podrías al menos esperar a que me subiera los pantalones antes de preguntar? Walker observó con resignación cómo Tony se ponía los pantalones y volvía a preguntar. ¿Qué acaba de pasar? Hijo, eso es algo que no entenderías. Con una mujer como Jessica Dole, las tácticas de seducción habituales no funcionan. Solo tienes que dejarle claro que puedes ofrecerle lo que quiere, y entonces vendrá a ti por sí sola. Luego Tony se recostó en el sofá y encendió un cigarrillo. ¿Qué quiere entonces? Preguntó Walker, con el cerebro en cortocircuito y sin captar cómo se dirigía a él Tony. Quiere que la llame papá. Bromeó Tony. Caminante. ... Bueno, dilo, ¿por qué tienes tanta prisa? Preguntó Tony. Walker entonces recordó por qué había venido. Breton acaba de llamar, no podrá venir esta noche. Ah, ¿eso es todo? Dijo Tony con indiferencia, agitando la mano. Eso ya lo sabía. ¿Breton ya te llamó? Preguntó Walker sorprendido. Tony respondió. No, pero Harding se va de Atlantic City mañana por la mañana, así que si ambos quieren verse, esta noche es la única oportunidad. Walker estaba al tanto de la relación entre Breton y Harding. ¿Pero por qué quiere que te diga que cenará con Harding en el restaurante Rexy esta noche? Walker habló con cierta confusión. Tony se rió con ganas. Porque se supone que tendré un encuentro casual con nuestro futuro presidente allí. Sin poder evitarlo, Walker preguntó. La final está a punto de comenzar, ¿y te vas de aquí? Tony rió entre dientes. ¿Qué hay de malo en eso? Ya hemos organizado los procedimientos finales, y mientras todo siga según lo previsto, no habrá ningún problema. Además, contigo aquí, no me preocupa que surjan problemas. Para Tony, el proceso de las regionales urbanas de Miss América no era tan importante. Lo que importaba era que los resultados maximizaran sus propios intereses. Walker, sintiéndose impotente, dijo. ¿Y qué pasa con Jessica Dole?
Su número de votos es bastante alto, pero no está entre los 3 primeros, como habíamos planeado. Tony dijo con indiferencia. Como su nombre no está, naturalmente no puede estar entre los 3 primeros. No creerás que voy a cambiar nuestro plan por ese pequeño escalofrío, ¿verdad? Caminante. ... Por cierto, ya me puse en contacto con Elena. Ella sustituirá a Breton como uno de los jueces de la competición de esta noche. Dicho esto, Tony ya había recogido su abrigo y había salido de Glock Tavern. ¿No es esta noche la final regional de Miss América? ¿De verdad puedes no estar allí? Margaret, que llevaba un vestido largo de color claro, miró a Tony con entusiasmo. Tony se rió. No es ninguna molestia. Walker y los demás están pendientes de las finales. En mi corazón, no hay nada comparable a tu cumpleaños. Hoy fue el cumpleaños de Margaret. Al escuchar las palabras de Donnie, Margaret mostró una expresión conmovida. No te preocupes por nada más. Ya he reservado el restaurante. Esta noche nadie me va a interrumpir mientras celebro tu cumpleaños. Tony tomó la mano de Margaret y subió al coche. Los dos se dirigieron directamente al restaurante Rexy. El restaurante Rexy, ubicado en el Paseo Marítimo, es el mejor restaurante western de Atlantic City. El dueño es neoyorquino y también tiene su propio negocio en Nueva York, por lo que deja el restaurante en manos del gerente Dunlop. Después de que Donnie y Margaret llegaron, Dunlop los condujo cálidamente a sus asientos. Mirando el restaurante vacío, Margaret miró a Donnie, desconcertada. Antes de que Donnie pudiera explicarlo, Dunlop ya lo había hecho. El señor Block acaba de reservar todo el restaurante. Para satisfacer sus necesidades, hemos despedido a todos nuestros demás clientes. Los ojos de Margaret comenzaron a brillar con corazones. Comencemos a servir los platos. Tony, como un caballero, acercó una silla para Margaret. Después de que se sentaron, un violinista se acercó y comenzó a tocar una hermosa música. Justo cuando Margaret disfrutaba de la ternura de Donnie, un camarero se acercó con cierta dificultad. Señor Block, lo siento mucho, pero hay 2 invitados en la puerta. Dicen ser sus amigos, y nosotros, Tony dijo algo disgustado. No dije que esta noche es un mundo solo para Margaret y para mí. Nadie más puede entrar. El camarero, impotente, dijo. Eso les dijimos, pero la otra persona insistió en entrar, justo cuando Donnie estaba a punto de perder los estribos, Margaret habló. Donnie, ya estoy muy conmovida esta noche, no dejes que tus amigos se sientan infelices por mi culpa. Dejémoslos entrar. Está bien, dijo Donnie a regañadientes. No pasó mucho tiempo hasta que Ardyn y Breton entraron. Señor Block, ¿realmente es usted? Breton parecía tan sorprendido como si no supiera que Donnie realmente estaría allí, jalando a Ardyn para que se sentara emocionado en la misma mesa que Donnie y Margaret, y dijo. Solo estaba diciendo que alguien debe estar usando tu nombre porque en este momento, deberías estar en Glock Tavern, ¿verdad? Tony también mostró una expresión de sorpresa. Breton, ¿no se supone que también deberías estar en Glock Tavern a esta hora? Parece que Walker no te lo ha dicho. Solo llamé a Glock Tavern para avisarles que no iré allí esta noche. Tony miró a Ardyn, que estaba sentado junto a Breton, y dijo. Bueno, en ese caso, puedo aceptarlo. Ardyn tenía muchísima curiosidad por ver a Donnie allí esta noche. Si no hubiera sido porque Donnie había llegado con antelación e incluso había reservado todo el local para celebrar el cumpleaños de su novia, Ardyn habría sospechado que la reunión de esa noche había sido organizada deliberadamente por Donnie. Cuando entraron, el camarero ya les había dicho que Donnie había reservado todo el restaurante solo para celebrar el cumpleaños de su novia. De hecho, tras enterarse de esto, Ardyn no quiso cenar allí. Al fin y al cabo, se había escapado esa noche y solo había traído 2 guardaespaldas, así que no quería que su familia se enterara demasiado del asunto. Pero fue Breton quien insistió en comer allí y dijo, cariño, este restaurante es el mejor de todo Atlantic City. Quiero que cada momento que pase contigo sea de lo mejor. Fue solo gracias a la insistencia de Breton que Ardyn decidió quedarse. Donnie, supongo que tú y tu novia deben ser muy cariñosos, de lo contrario no habrían dejado el evento de Miss América para estar aquí. Ardyn dijo con una sonrisa. Donnie respondió con humildad. En realidad, ya lo he organizado todo para Miss América. Esté o no, da igual, así que salí. Breton habló con insistencia. Poder encontrar un novio como tú, Donnie, es verdaderamente el sueño de toda mujer. Después de terminar de hablar, miró a Ardyn, intencionalmente o no. Ardyn dio una sonrisa avergonzada. Donnie dijo. El señor Ardyn está muy ocupado con su trabajo.
En el futuro, tendrá que liderar a Estados Unidos hacia una era aún más próspera. Sin duda, es diferente a la gente tranquila como nosotros. Cuando Donnie intervino, Harding inmediatamente le dirigió a Donnie una mirada agradecida. Después de esta agradable inauguración, el ambiente en su mesa se volvió mucho más cálido y alegre. Donnie, ¿cómo crees que será recibida la transmisión esta vez? Como era la primera vez que Donnie y Harding interactuaban así, charlaron un rato sobre el estilo de Atlantic City. Aún así, Harding no pudo evitar volver inconscientemente a sus asuntos laborales. Donnie se rió. Si digo que fue todo un éxito, solo estaría presumiendo. Pero, basándome en la última transmisión en Atlantic City, creo que al menos 1 millón de personas escucharon la voz del señor Harding esta vez. Aunque Donnie habló con modestia, Harding no pudo evitar asombrarse. Sus discursos en vivo solo atraían a un número limitado de personas. E incluso con publicidad en periódicos, no todos los que compraban un periódico iban a verlo, pero este discurso fue escuchado por 1 millón de oyentes, algo que no dejó de sorprender a Harding. Me alegra mucho que estés en Atlantic City, Donnie, y que además hayas fundado la primera estación de radio comercial de Estados Unidos. Dijo Harding con cierta emoción. Donnie parecía algo impotente. Yo también tengo suerte de que haya venido a Atlantic City ahora, señor Harding. Si hubiera sido 1 año o 2 más tarde, me temo que no habría tenido la oportunidad de ofrecerle mis servicios. Harding se quedó un poco sorprendido. Si la emisora de radio de Donnie realmente podía alcanzar 1 millón de oyentes, Harding definitivamente tendría que mantener una buena relación con Donnie. Después de todo, no planeaba ser presidente solo por un mandato. ¿Por qué dices eso? ¿Ha pasado algo? En realidad, la responsabilidad de este asunto recae en mí. Al principio, di demasiadas cosas por sentado. Pensé que crear una emisora simplemente requeriría tener nuestro propio estudio y sitio de transmisión, pero después de emprender este negocio, me di cuenta de que tan solo el costo anual de mantenimiento del sitio de transmisión es astronómico. Estoy muy preocupado por si los ingresos de la estación podrán alcanzar el punto de equilibrio. Donnie asumió la culpa. Harding guardó cierto silencio porque realmente no estaba muy familiarizado con esos asuntos. En ese momento, Breton intervino de repente. ¿No hay ninguna solución? Donnie reflexionó un momento y luego dijo con una sonrisa irónica. Hay una opción, y sería encontrar un segundo programa que atraiga al público después de que concluya el concurso de Miss América. Si lo logramos, quizá podamos mantener la empresa a flote y apenas cubrir gastos. Harding preguntó. Supongo que debes tener algunas ideas, Donnie. Donnie no ocultó sus pensamientos y dijo directamente. Si es posible, espero conseguir los derechos exclusivos de transmisión de las grandes ligas de béisbol. Señor Harding, como sabe, cada estadounidense tiene su equipo favorito, pero la gran mayoría de los espectadores estadounidenses no tienen forma de asistir a un partido en persona. Solo pueden leer los resultados en el periódico al día siguiente. Si pudiéramos transmitir actualizaciones en vivo a través de la radio a medida que ocurren, estoy seguro de que atraeríamos una audiencia significativa. Al oír esto, Harding decidió no hacer más comentarios. Era el presidente, sí, pero la Major League Baseball era una liga comercial, sin participación directa del gobierno, y Harding, al ser partidario del libre comercio, era aún menos probable que presionara a la liga desde su cargo. Si esto saliera a la luz, sería un escándalo para él. Querido. Aunque Harding quería cambiar de tema, Breton no se dio por vencido y, agarrándolo del brazo, dijo con una sonrisa. ¿No siempre has dicho que Ben es uno de tus compañeros de juego? Creo que si tú estuvieras dispuesto a ayudar, Ben sin duda estaría dispuesto a cooperar con Donnie. Sin esperar la respuesta de Harding, Donnie declinó de inmediato. No molestemos al señor Harding. En este momento, no puede meterse en líos. Yo mismo buscaré una solución. Pero Breton insistió. No es gran cosa, solo pedirle a Harding que hable un momento. Seguro que eso es mucho más fácil que ir tú solo a buscar a Ben de la liga de béisbol, Donnie. Hablando de esto, Breton, algo descontento, le dijo a Harding. Querido, si no fuera por Donnie, ¿cómo habrías logrado que millones de estadounidenses escucharan tus planes para el país? Y no olvides que Donnie también me nombró juez en la final de Miss América. Pronto, los dos podremos salir juntos en los periódicos. Harding se sintió algo molesto por las palabras de Breton, pero había comenzado a ver claramente los beneficios mutuos. Donnie, sí, puedo llamar a Ben por ti, pero no puedo obligarlo a colaborar. Como sabes, en Estados Unidos, la libertad comercial es una necesidad.
Lo que realmente hizo cambiar de opinión a Ardyn no fueron las palabras de Breton, sino más bien la propia sensibilidad de Ardyn ante la cifra de millones de oyentes. Si pudiera ayudar a Donnie a conseguir una asociación con las grandes ligas de béisbol, entonces Donnie sería socio en su barco, y cuando llegue la próxima elección, Atlantic City Broadcast sería su propia estación privada. Donnie mostró una expresión de gratitud. Si no le molesta, señor Harding, le agradezco mucho su ayuda y tenga la seguridad de que, sea cual sea el resultado de esta colaboración, siempre guardaré este agradecimiento en mi corazón. Harding, algo halagado por los elogios de Donnie, dijo entre risas. ¿Qué te parece esto? Después de que termine el concurso de Miss América, Donnie, ven a Washington y te presentaré personalmente a Ben. Esta fue la ventaja de su reunión privada esta noche. La naturaleza de las elecciones presidenciales de Estados Unidos implicaba que, si bien el presidente tenía que ser más poderoso que la persona promedio hasta cierto punto, era el apoyo de los grupos financieros y de todo el equipo de campaña lo que realmente lo convertía en presidente. Sin la influencia de esta gente, Donnie, aprovechando la relación entre Breton y Harding y ofreciendo una audiencia irresistible de millones, podría fácilmente triunfar. Donnie creía que si gente como Ari estuviera aquí, incluso si aceptaran su propuesta, definitivamente negociarían más beneficios para ellos mismos o para Harding. Pensé que era un encuentro casual, pero nunca imaginé que terminaría en algo así. Señor Harding, muchas gracias por su generosidad. Atlantic City Broadcast y Atlantic City Post le brindarán el máximo servicio. Donnie levantó su copa de vino. Harding también levantó su vaso con una sonrisa. Hablar contigo, Donnie, siempre es un placer. Breton añadió desde un costado. Si ese es el caso, creo que deberían intercambiar sus números de teléfono. Estoy seguro de que Donnie se convertirá en un muy buen amigo tuyo, querido. Si es así, sería un gran honor para mí. Respondió Donnie con entusiasmo. Una vez creado el ambiente, Harding naturalmente no se negó y los dos intercambiaron sus números de teléfono personales. Después de charlar un rato más, Harding y Breton se levantaron y se fueron. Donnie y Margaret también salieron del restaurante, y después de que Donnie dejó a Margaret en su casa, no salió del auto. El evento de Miss América ya debe haber terminado. Tengo que ir a echar un vistazo, y hay una fiesta de celebración esta noche, así que probablemente no volveré. Margaret pensó que ya había recibido suficiente felicidad por el día y no dijo nada más, solo le aconsejó a Donnie que bebiera menos. Cuando Donnie regresó a Block Tavern, llegó justo a tiempo para el nacimiento de las 3 finalistas de la sección Miss América Atlantic City. Jessica Dole, que había quedado segunda en las preliminares, inesperadamente no logró entrar entre las 3 primeras. Cuando Donnie entró en el salón de Block Tavern, Jessica Dole lo notó de inmediato, su mirada se llenó de complejidad. Ella había pensado que su selección como una de las 3 mejores era tan segura como una gota de pegamento en sus manos, solo para descubrir que no todo era como ella esperaba. Donnie, al llegar al lugar, naturalmente tenía algo que decir durante la ceremonia de premiación como organizador. De pie en el escenario, Jessica Dole miró a Donnie, que estaba a menos de 3 metros. No podía entender cómo estos peces gordos, tras incumplir un contrato, podían mantener la compostura y decirles a todos que su competencia era completamente justa y abierta. ¿Esta gente no tenía ninguna vergüenza? Durante todo el evento que siguió, Jessica Dole observó a Donnie, queriendo ver incluso un rastro de arrepentimiento en su rostro, o cualquier signo de evasión ante su mirada interrogativa. Pero el resultado dejó a Jessica Dole sintiéndose impotente porque, de principio a fin, Donnie no mostró ningún arrepentimiento moral, e incluso cuando hacía contacto visual, levantaba su vaso casualmente como un gesto. En ese momento, Jessica Dole se dio cuenta de algo. Para alguien como Donnie Block, ella probablemente no valía nada. Desanimada en ese momento, especialmente al ver la mirada engreída y el comportamiento ostentoso de Carmen Farmer, Jessica Dole ya no quería quedarse allí. Jessica Dole dejó su copa y salió de Block Tavern. Quería irse a casa. Quizás su novio aún la esperaba. A la entrada de la taberna, la brisa marina le rozó el rostro, y al observar a la gente que aún merodeaba afuera, Jessica Dole sintió un inmenso vacío interior. Quería escapar de ese lugar que la entristecía. Señorita Dole, hola. Justo cuando Jessica Dole estaba a punto de irse, Dwight se acercó a ella. Jessica Dole sabía que Dwight era el chofer de Donnie y un hombre influyente en Atlantic City. Su novio solía decir que si pudiera conocer a Dwight, su vida cambiaría. ¿Necesitas algo? Preguntó Jessica Dole en tono neutral. El señor Block me pidió que lo esperara aquí.
Dijo que ya había reservado un lugar, así que quería que lo acompañara al hotel. Dwight habló con voz tranquila. Jessica Dole, repentinamente enfurecida, exclamó. ¿Por qué debería? La competencia terminó y Donnie Block no cumplió nuestra promesa. ¿Por qué espera que yo cumpla la mía? El tono de Dwight se mantuvo tranquilo. Eso es algo que la señorita Dole debería preguntarle personalmente al señor Block. Solo soy un conductor, responsable de llevarla al lugar. Lo demás no me corresponde a mí. Jessica Dole levantó la voz. No me voy. Quiero ir a casa ahora. Dwight bloqueó el paso de Jessica Dole y dijo con calma. Por supuesto, si la señorita Dole quiere irse a casa no la obligaremos, pero el señor Block me pidió que le dijera, ¿no quiere saber por qué el resultado fue así? Experimente más contenido en Empire. Además, el señor Block también dijo que la señorita Dole debería saber las consecuencias de rechazar la invitación del señor Block en Atlantic City. Una profunda sensación de impotencia se apoderó del corazón de Jessica Dole. De hecho, ella era solo una figura insignificante en Atlantic City. Al enfrentarse a alguien como Donnie Block, ¿realmente tenía otra opción? Tal vez, si rechazara de Donnie Block ahora, mañana estaría durmiendo en las calles. Además, había otra pregunta en el corazón de Jessica Dole, quería preguntarle a Donnie por qué la trataba de esa manera. Eso fue lo que Jessica Dole pensó y lo que hizo. Así que, cuando Donnie llegó al hotel, Jessica Dole le preguntó sobre sus dudas. ¿Por qué? ¿Por qué me tratas así? Me lo prometiste claramente. Para entonces, Donnie se había quitado la chaqueta y estaba sentado en el borde de la cama, observando a la enojada Jessica Dole, simplemente dándole palmaditas a su lado con aire despreocupado. Estoy muy cansado hoy. Ahora necesitas darme un masaje. Jessica Dole se quedó atónita, sin entender por qué Donnie todavía podía darle órdenes con tanta naturalidad y despreocupación. Al ver que Jessica Dole no hacía ningún movimiento, Donnie dijo fríamente. No quiero decir tonterías ahora. Haz lo que te ordeno o podrás adivinar las consecuencias. Cuando Jessica Dole se encontró con la mirada indiferente de Donnie, un escalofrío recorrió su corazón y toda su ira se convirtió en miedo. Las leyendas sobre Donnie Block en Atlantic City ciertamente no eran todas buenas. Finalmente, Jessica Dole se sometió una vez más, arrodillándose en la cama para masajear suavemente a Donnie. Donnie, disfrutando del masaje de Jessica Dole, dejó escapar un cómodo gemido. Fue solo después de sentir que su cuerpo se relajaba que se giró para mirar a Jessica Dole, observando su expresión enojada pero vacilante, su mirada llena de sufrimiento pero reacia a aceptar su destino, que un cierto instinto bestial en Donnie estalló de repente. Cuando todo terminó, Donnie se encendió un cigarrillo. ¿Quieres saber por qué terminó así hoy? Al escuchar a Donnie finalmente hablar normalmente, Jessica Dole agarró la manta y asintió. Es simple, porque no lograste entrar entre los 3 primeros, esa es la mayor ganancia para mí. Y en cuanto a tu problema. Tras una pausa, Donnie continuó. Star Entertainment invertirá en una compañía cinematográfica de Hollywood después de la final de Miss América y financiará varias películas. Haré que seas la protagonista femenina de una de ellas. Que aproveches esta oportunidad dependerá de si logras impresionar al público entonces. Jessica Dole pasó la noche enojada, insatisfecha, tensa y humillada, pero al escuchar las palabras de Donnie, sus ojos apagados finalmente comenzaron a brillar. Quizás para entonces algún jefe te tomará cariño, te llevará a su casa y podrás vivir la vida que deseas. Donnie continuó. Si en ese momento fuera Carmen Farmer, se habría lanzado inmediatamente sobre Donnie, pero ahora era Jessica Dole, quien no podía aceptar un cambio tan repentino. Ella simplemente miró fijamente a Donnie sin comprender. Al día siguiente, Donnie regresó a la Block Tavern. Esta vez, sin el aporte del valor de las flores en la final del concurso de la ciudad de Miss América, Donnie naturalmente perdió esta fuente de ingresos. Tu viaje continúa en el imperio. Sin embargo, a Donnie no le importó, porque los ingresos provenientes de la publicidad, los documentales, las casas de apuestas y los periódicos eran suficientes para compensar la pérdida sufrida por la ausencia de ventas de flores. Desde que concluyeron las rondas preliminares del concurso de la ciudad Miss América, las ventas del Atlantic City Post habían aumentado de manera constante, llegando a 90.000 ejemplares al día siguiente, seguidos por 100.000, 120.000, 140.000 y, finalmente, estabilizándose en 150.000 sin mayor aumento.
Sin embargo, para la segunda semana, el Atlantic City Post comenzó a experimentar una caída en sus ventas en Atlantic City, debido a que había completado la adquisición de participaciones en otros 3 periódicos, con una participación del 30% en cada uno. El Atlantic City Post les pagó el 15% de sus acciones, y el resto del capital se entregó a cambio de aceptar el derecho a votar por Miss América para los otros 3 periódicos. Inicialmente, estas 3 empresas periodísticas no estuvieron de acuerdo con este enfoque, pero en la semana anterior, sus volúmenes de ventas se habían desplomado hasta el fondo, y las ventas más altas de un solo número de cualquiera de ellas no superaron los 1000 ejemplares. Tal resultado finalmente los hizo ceder. Las ventas del Atlantic City Post cayeron repentinamente desde un máximo de 150.000 ejemplares a 90.000 ejemplares por número. Sin embargo, al mismo tiempo, el Atlantic City Post, aprovechando la popularidad de Miss América, entró oficialmente en grandes ciudades como Filadelfia y Nueva York, aumentando las ventas totales a 160.000 ejemplares. Como diario, en solo 2 semanas, el Atlantic City Post había vendido 2,02 millones de ejemplares, generando un ingreso de $12.120 estadounidenses. Luego estaban los ingresos de taquilla del documental del concurso preliminar de Miss América, que llevaba una semana en cartelera. Su popularidad era inquebrantable, y la Philadelphia Film Company, junto con sus distribuidores, finalmente había logrado el total de ingresos de taquilla de la primera semana. Hasta anoche, el documental sobre las preliminares del concurso Miss América había recaudado un total de $1,41 millones estadounidenses en taquilla en Estados Unidos. Claro que, según el calendario actual de reparto de ingresos de taquilla de la industria cinematográfica estadounidense, Tony tendría que esperar hasta el segundo mes después de la exhibición del documental para recibir estos ingresos. Esto fue únicamente porque Tony había hecho exigencias estrictas de antemano. De lo contrario, el tiempo de retorno de las ganancias se habría retrasado aún más. Lo más importante era que Tony no tenía que compartir este dinero con Nuki. Era solo suyo. Pero pase lo que pase, la taquilla de la semana le proporcionó a Donnie al menos $564.000 en ingresos. Tras deducir el costo de producción de $70.000, Tony obtuvo una ganancia de $494.000 con el documental la semana pasada. A esto le siguieron los ingresos por publicidad. Debido al éxito de la primera ronda preliminar, los ingresos por publicidad de la final del concurso Miss América representaron la mayor parte de las ganancias. Durante este periodo, Star Entertainment aceptó anuncios de 10 empresas, entre ellas 5 anunciantes de nivel C, 3 anunciantes de nivel B y 2 anunciantes de nivel A. Este segmento generó $950.000 estadounidenses en ingresos para Star Entertainment. Tras compartir $475.000 con Nuki, Star Entertainment obtuvo ingresos equivalentes. Por supuesto, ya fueran las ventas del Atlantic City Post o los ingresos por publicidad de Star Entertainment, estos debían ser grabados, ya que Donnie ciertamente no quería atraer la atención del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En cuanto a si Nuki pagaría o no impuestos sobre los ingresos por publicidad, eso era asunto suyo. Lo que quedaba eran los ingresos de las casas de apuestas, que no podían tributar por los canales normales. Sin embargo, Tony ya había conseguido que el Atlantic City Post publicara un anuncio de empleo buscando un experto capaz de ayudarlo a evadir impuestos legalmente. Hablando de los ingresos de las apuestas, durante las preliminares, las apuestas de las otras 10 ciudades superaron los $7 millones. Para la final, estas apuestas habían superado los $10 millones, disparándose a 13 millones, de los cuales Donnie y Nuki podrían ganar $585.000 cada uno. Por último, se encuentran los ingresos de las casas de apuestas de Atlantic City. Durante las preliminares, casi 50.000 personas apostaron, sumando casi $600.000. Una vez que llegaron las finales del concurso de la ciudad, los números se dispararon, con 70.000 apostadores colocando un total de $1 millón en apuestas. Tony y Nuki recibieron cada uno un ingreso de $150.000. En otras palabras, solo la segunda ronda de la final del concurso de la ciudad generó un ingreso de $1.222.120 para Donnie, y sumando la participación de taquilla del documental, el ingreso total superaría los $1,7 millones. Si se dedujeran todos los impuestos, esa suma sin duda se reduciría considerablemente, pero el sistema tributario estadounidense no solo tiene en cuenta cuánto has ganado.
También considera cuánto has gastado durante ese tiempo. Hay una fórmula de cálculo muy compleja involucrada, y el actual Donnie no necesitaba preocuparse por esa suma de dinero. Cuando Donnie anunció sus ganancias, todos en Glock Tavern quedaron impactados. El concurso de Miss América ni siquiera había terminado, y contando los ingresos de la primera ronda, Donnie ya había ganado más de $2 millones en el evento. Creo que es hora de incluir en la agenda el plan de construir el hotel de más alto nivel en Atlantic City. Robert todavía estaba obsesionado con la decisión inicial de Donnie de construir un hotel de lujo de clase mundial en Atlantic City. Solo que antes, sus fondos no eran suficientes para emprender este negocio, pero ahora la situación era diferente. Tenían más de $2 millones en efectivo a su disposición. Incluso si una parte tenía que contribuir al desarrollo de la emisora, tenían suficiente para empezar. En ese momento, Donnie pensaba lo mismo. Aunque Miss América era popular, no era un proyecto a largo plazo, pues solo generaba ingresos durante ese mes cada año. Pero si tuvieran en sus manos un hotel de primer nivel mundial, sería diferente. Una vez construido el hotel, inevitablemente se convertiría en un símbolo de Atlantic City y también atraería a más clientes adinerados. Nuestros fondos por sí solos no son suficientes para este hotel. Necesitamos atraer inversión externa. La construcción de un hotel de lujo de primer nivel, ya sea el estilo arquitectónico exterior o la decoración interior, Donnie necesitaba que todo fuera de primera categoría. Por eso Donnie estimó originalmente que la inversión para un hotel de este tipo alcanzaría los $5 millones. Traer fondos externos significa que nuestro control se diluirá, ¿no es un poco arriesgado? Robert preguntó preocupado. Experimente más en Empire. Donnie respondió con una sonrisa. No te preocupes. Si alguien nos causa problemas más adelante, nos ocuparemos de los alborotadores. John y los demás mostraron una sonrisa al escuchar la respuesta de Donnie, mientras que Walker no pudo evitar poner los ojos en blanco, sin estar seguro de quién había dicho anteriormente que los problemas comerciales deben resolverse con soluciones comerciales. Para entonces, Walker comprendía que las supuestas soluciones empresariales de Donnie a los problemas empresariales eran algo que él elegiría si no tuviera que esforzarse mucho. Si Donnie se topaba con un problema que no podía resolver con los métodos comerciales habituales, sin duda recurriría a métodos poco convencionales. Entonces, ¿a quién debemos buscar? Robert le preguntó a Donnie. Donnie hizo un gesto con la mano y dijo, ya tengo algunas ideas sobre este asunto. Déjame discutirlo con ellos primero. Donnie era un hombre de acción. Tras salir de Glock Tavern, se fue directo al Hotel Ritz. Nuki, que se estaba beneficiando enormemente de su título de Miss América, estaba a punto de obtener una parte de la acción por parte de Donnie. Donnie, cada vez que te veo en este momento, le doy gracias a Dios por traerte a Atlantic City. Aunque aún no había recibido su parte de las ganancias, Nuki ya sabía de sus ingresos de la segunda ronda de finales, por lo que tenía una brillante sonrisa en su rostro cuando vio a Donnie, tan espléndido como los tulipanes morados que florecían en su traje. Querido Nuki, George no es Dios. Bromeó Donnie con George. Nuki se rió a carcajadas y dijo, si George supiera de tus logros desde el infierno, creo que se arrepentiría de cómo te trató antes. Donnie luego dijo, creo que si George lo hubiera sabido de antemano, podría haber encontrado una manera de deshacerse de mí mientras estábamos en el ejército. Nuki se sobresaltó al principio, pero luego se rió de nuevo. Después de la risa, Nuki dijo emocionado. Esta noche planeo organizar un gran baile en el Hotel Ritz, y debes asistir. Donnie no rechazó la invitación de Nuki y dijo con una sonrisa. Por supuesto, aunque siento que el actual Hotel Ritz ya no combina con nuestras cenas. Nuki, que estaba todo sonrisas, mostró una expresión pensativa y miró a Donnie, preguntándole. ¿Tienes una nueva idea, Donnie? Donnie asintió y dijo. Exactamente, señor Nuki. ¿No se ha dado cuenta de que a nuestra Atlantic City siempre le ha faltado un hotel emblemático que atraiga a todos los magnates estadounidenses e incluso europeos? Una vez visité la entrada del Hotel Edison en Nueva York y en ese momento pensé, si Atlantic City también pudiera tener un hotel así, definitivamente viviría allí todo el año. El Hotel Edison, actualmente el hotel más lujoso de Nueva York, tiene 41 pisos y cobra al menos $100 por noche por sus suites de primer nivel. El Hotel Ritz de Atlantic City, incluso por la suite de mayor categoría, cobra solo unos $20 por noche y tiene apenas 5 pisos. Nuki se sorprendió por lo que dijo Donnie. ¿Quieres decir que quieres construir un hotel como el Hotel Edison? Donnie meneó la cabeza, y al ver su gesto, Nuki suspiró aliviado y luego se rió diciendo.
Lo sabía, no es posible que estés tan loco. Tony respondió con una sonrisa. Quiero construir un hotel que supere al Hotel Edison. Nuki. Tony, creo que el vino de anoche aún te debe de estar inquietando. ¿Por qué no te vas a casa y duermes bien? Y si no te basta, llama a las 3 finalistas de Miss América del distrito de Atlantic City para que te hagan compañía. Tony dijo con seriedad. Nuki, no estoy loco. Es algo que llevo considerando mucho tiempo. Piénsalo, ¿por qué Atlantic City no atrae a los verdaderos magnates de lugares como Filadelfia y Nueva York hasta el día de hoy? ¿Por qué preferirían pasar más tiempo en Miami que en Atlantic City? Antes de que se desarrollara Las Vegas, la Golden Beach de Miami siempre había sido el lugar que atraía a muchos magnates estadounidenses para sus vacaciones. En cuanto a Atlantic City, de hecho, al comienzo de su desarrollo, los primeros pioneros de Atlantic City realmente querían utilizar sus ventajas geográficas naturales para convertirla en un destino turístico para los ricos de Estados Unidos. Sin embargo, en aquella época, a pesar de las excelentes ventajas geográficas de Atlantic City, el ambiente no era muy favorable. Durante el verano, la ciudad se llenaba de moscas. Uno podía salir del baño con un traje de moscas, y además, el agua potable en Atlantic City era muy incómoda. Esto hizo que las personas adineradas perdieran el interés por la zona. En tales circunstancias, Atlantic City solo podía atraer a trabajadores manuales de Filadelfia y Nueva York. Tony, las cosas no son tan sencillas. A Nuki no le pareció bien la decisión de Donnie, pero ahora que Donnie podía traerle una gran fortuna, Nuki tenía que tomarse en serio sus decisiones. Como saben, la industria principal de Atlantic City es, en realidad, la del juego, pero está prohibida en Nueva Jersey debido a nuestras circunstancias y a mis conexiones. Tanto Nueva Jersey como el gobierno nacional harían la vista gorda ante la industria del juego en Atlantic City. Si construimos como dijiste, un hotel que supere al Hotel Edison, debe incluir un casino. Un casino de semejante tamaño sin duda atraería la atención nacional. Una vez que eso suceda, nos convertiríamos en blanco de ataques, y los medios de comunicación de todo el país acudirían en masa. Con el aumento de la opinión pública, deberías saber lo que le pasaría a ese hotel sin que yo lo dijera. El resultado, por supuesto, se podía adivinar fácilmente. Se cerraría. Tony asintió y dijo. Por supuesto, he considerado este punto, así que creo que hay algo aún más urgente que debemos resolver antes de hacer esto. Con el éxito de Miss America y la Atlantic City Broadcast Company, Nuki no podía ignorar ninguna de las ideas de Donnie. ¿Qué es? Tony dijo. Eso es para aprovechar las próximas elecciones y conseguir que Nueva Jersey permita la legalización del juego en Atlantic City. Mientras se apruebe esta ley, no tendremos ningún problema en construir el hotel. ¿Legalización del juego? Nuki estaba un poco atónito. Nunca lo había considerado, y estaba relacionado con la situación actual en Atlantic City. La industria del juego no se había detenido ni se habían tomado medidas prohibitivas, lo que llevó a Nuki a creer siempre que la industria del juego estaba permitida en Atlantic City. Ahora bien, cuando Donnie mencionó de repente la legalización del juego, Nuki inevitablemente se sorprendió. Sin embargo, tras su momentánea sorpresa, Nuki negó con la cabeza y dijo, es difícil. Aunque controlamos ambas cámaras de Atlantic City, el Partido Demócrata sigue presente. Si le dan mucha importancia a esto, sin duda despertará la oposición de la gente de Nueva Jersey, y eso no nos vendría nada bien. Tony miró a Nuki y dijo, ¿quieres decir que te preocupa que el Partido Demócrata proponga que permitir la legalización del juego en Atlantic City conduzca a una proliferación de casinos, lo que a su vez desencadenaría diversos problemas sociales? Nuki simplemente había pensado que el Partido Demócrata rechazaría esta idea, pero no había considerado cómo lo harían. Ahora, tras el recordatorio de Donnie, creía que probablemente así sería. Exactamente, ya sabes, lo que más valoran los políticos estadounidenses es que un lugar sea estable y evite que se exponga su lado oscuro. Si proponemos esto, sin duda el Partido Demócrata lo aprovechará, especialmente en este momento crítico. Tony no respondió directamente al comentario de Nuki y en su lugar le preguntó. Nuki, ¿qué opinas del actual distrito oeste de Atlantic City? Nuki sonrió y dijo. Es muy bueno. Nunca pensé que Eli pudiera demostrar tanta capacidad. Para ser honesto, no anticipé las transformaciones en el distrito oeste estos últimos meses. Tony también sonrió. Mi hermano John está actualmente en el distrito oeste, así que estoy bastante bien informado sobre la situación allí.
Que yo sepa, después de las reformas de Eli, Nuki, tus ingresos en el Distrito Oeste han aumentado al menos un 50%. Si consideramos toda Atlantic City como el Distrito Oeste, ¿cuál crees que sería el impacto de tal cambio? Los ojos de Nuki se abrieron de par en par. Sentía que le costaba seguir el hilo de pensamiento de Donnie, pero no quería parecer lento ante él, así que se aventuró a preguntar. Entonces lo que estás diciendo es implementar un sistema de pujas en toda Atlantic City, regular el número de casinos, evitando así el caos en Atlantic City y logrando que las dos cámaras acepten nuestra sugerencia. Tony negó con la cabeza y dijo. No, lo que quiero decir es que si Atlantic City logra la legalización del juego, para garantizar la seguridad y el orden aquí, tendríamos que implementar algo como licencias de casino. Solo quienes tengan licencia podrán establecer un casino, y quienes no la tengan no podrán entrar en este sector. Al imaginar la situación del Distrito Oeste, Nuki preguntó de inmediato. ¿Estás diciendo que dejemos que la gente de Atlantic City compita por las licencias y luego nosotros simplemente recojamos los fondos de la licitación? Disfruta de nuevos cuentos del imperio. Tony volvió a negar con la cabeza, y el rostro de Nuki se ensombreció un poco. A Donnie no le importó y continuó con una sonrisa. Lo que quiero decir es que solo habrá una licencia de casino disponible en Atlantic City, y esa pertenecerá a nuestro hotel que pronto se construirá. Sin competencia, Atlantic City también evitará el caos, naturalmente. Nuki se rió a carcajadas y dijo. Tony, pensé que se te había ocurrido una idea genial. Si es así, todos los casinos que operan actualmente en Atlantic City se volverían locos, y el caos resultante superaría con creces tus expectativas. Tony afirmó con seguridad. ¿Y si abrimos salas de juego premium dentro de nuestro casino, todas gestionadas por algunos de los actuales dueños de casinos influyentes de Atlantic City? En ese caso, solo tendrían que pagarnos una parte de sus ingresos por estas salas premium. Entonces dime, cuando todos los que visitan Atlantic City para jugar entren a nuestro casino, ¿cuánto crees que serán nuestros ingresos? ¿Hacia dónde debería mirar Atlantic City si realmente quiere desarrollarse? Tu próximo capítulo te espera en el imperio. Para Donnie, es Macao. Al igual que Macao, Atlantic City es un lugar diminuto con recursos escasos y sin otra opción de desarrollo. Así pues, la mejor manera de fomentar un desarrollo rápido en Atlantic City es seguir el modelo de Macao. Centrar el desarrollo en la industria del juego y luego impulsar toda la industria del turismo. Sin embargo, para que esto sucediera, confiar únicamente en Donnie sería imposible. Era esencial que Nuki hiciera un movimiento, y el momento era ahora. Con las elecciones estadounidenses a punto de comenzar, toda la estructura de poder del país pronto se vería convulsionada, atrayendo la atención pública. Este caos podría brindar una oportunidad de oro para que Atlantic City se convirtiera en la primera ciudad con casinos legales en Estados Unidos. Cuando Donnie compartió su plan con Nuki, Nuki se sorprendió por la visión de Donnie. Sí, si todo se desarrolla como lo describe Donnie, entonces Atlantic City se transformaría en una forma completamente diferente. Si eliminamos los demás casinos dispersos, podría generarse un entorno empresarial excesivamente concentrado que dejaría a la mayoría de los habitantes de Atlantic City sin posibilidades de sobrevivir. Cuando Nuki hizo esta pregunta, esencialmente significó que había aceptado la sugerencia de Donnie en su corazón, pero que todavía tenía sus propias preocupaciones sobre el plan. Donnie respondió con calma. Tal como están las cosas, el entorno comercial y la afluencia de turistas en el Distrito Oeste ya se acercan a los del Distrito Este, e incluso parecen superarlos. Nuestra decisión simplemente busca convertir Atlantic City en otro Distrito Oeste. Y lo que es más importante, aunque todos en Atlantic City tienen parentesco contigo, Nuki, esas conexiones no son directas. Tomemos como ejemplo el Distrito Norte. Si quieres controlarlo, necesitas un representante local. Pero si este representante se vuelve desobediente, causará problemas con sus seguidores. Si se construye este hotel y se aprueba la licencia, entonces todos en Atlantic City nos atenderán directamente y la situación en el Distrito Norte también cambiará. Nuki asintió y luego planteó otra pregunta. Hay otra preocupación. El dinero ganado con el negocio del juego, después de todo, mucha gente lo considerará ilícito. Tarde o temprano, habrá quienes lo usen en nuestra contra. Donnie se mostró aún más seguro sobre este tema. Es aún más sencillo. Podemos establecer una organización benéfica. Ya sea para apoyar a mujeres o niños, o incluso para cuidar de esos africanos, no importa. Solo tenemos que declarar que el 90% de los ingresos de la industria del juego de Atlantic City se destinará a causas benéficas.
Los ojos de Nuki comenzaron a brillar mientras consideraba seriamente las palabras de Donnie. Tanto Donnie como Nuki entendieron que esta asignación del 90% de los ingresos todavía estaba bajo su control. ¿Cuál es tu visión? Construir un hotel así requerirá una inversión considerable. Donnie respiró aliviado. Finalmente había convencido a Nuki. Es sencillo. Usted, yo y el ayuntamiento aportamos cada uno un tercio de la inversión. Sé que usted es el mayor terrateniente de Atlantic City, habiendo comprado casi la mitad de las propiedades a lo largo del paseo marítimo. Por lo tanto, espero que pueda colaborar con dinero y terrenos. En cuanto al ayuntamiento, sugiero que contribuya con políticas y financiación, mientras que yo aportaré dinero y mi experiencia en gestión. ¿Te encargarás de la gestión? Nuki miró a Donnie con cierta preocupación. Aceptar el plan significaba que Nuki comprendía que el futuro gerente de un hotel exitoso se convertiría en una de las figuras más poderosas de Atlantic City. Y el rápido progreso de Donnie ya le preocupaba. Si la gestión del hotel también pasaba a manos de Donnie sonrió. Yo me encargaré de la administración, pero las decisiones importantes seguirán necesitando la aprobación de la Junta. Nadie del ayuntamiento se opondrá a tus deseos, ¿verdad, Nuki? En cuanto a ti, con tus habilidades, no hay problema, pero supongo que no tienes tiempo para administrar un hotel, ¿verdad? Nuki reflexionó un rato antes de decir. Necesito pensarlo. Sin embargo, te daré una respuesta definitiva lo antes posible. Después de escuchar esto, Donnie asintió. Está bien entonces. Al regresar del Hotel Ritz, Donnie se reunió con Walker inmediatamente. Ahora, la única preocupación es si Nuki te echará a patadas después de escuchar tu plan y decidirá hacerlo él mismo. Walker analizó los riesgos potenciales de la situación para Donnie. Donnie asintió. Es muy posible, pero no creo que suceda, al menos no en las primeras etapas. Walker preguntó. ¿Por qué dices eso? Donnie explicó con seguridad. En primer lugar, para Nuki, incluso si su tercio de la inversión se diluye con su terreno, según nuestros cálculos, Nuki tendría que aportar al menos $1 millón estadounidenses en efectivo. Esta cantidad puede no ser mucho para el patrimonio neto de Nuki, pero en términos de efectivo, la cosa cambia. Por lo tanto, Nuki necesita un inversor estable y seguro, y claramente, soy la mejor opción ahora mismo. En segundo lugar, aunque he hablado de la estrategia de gestión del hotel con Nuki, definitivamente no comprende del todo los detalles operativos. Actualmente, ya sea en Atlantic City o en Estados Unidos, encontrar a alguien que sepa mejor que yo cómo dirigir este hotel es casi imposible. Si yo fuera Nuki, sin duda aceptaría mi incorporación y enviaría a alguien al equipo directivo. Solo después de que el hotel esté construido, en funcionamiento durante un tiempo y sin problemas, consideraría retirarme. Que puedas pensar en esto, ¿significa también que ya descubriste cómo expulsar a Nuki del juego? Preguntó Walker con escepticismo, mirando a Donnie. Donnie negó con la cabeza. Si Nuki puede seguir siendo un accionista estable de este hotel, entonces aún espero que pueda seguir. Después de todo, necesitamos a alguien que nos proteja de la tormenta de afuera. Walker meneó la cabeza. Realmente no sé cómo a un soldado estadounidense se le ocurrió todo esto. Donnie se rió y dijo. Dios me lo dijo. Walker resopló, claramente insatisfecho con la respuesta de Donnie. Sin profundizar en el asunto, Donnie continuó. Ayúdenme a pensar, si esto es realmente factible, ¿qué tipo de problemas podría encontrar en el proceso? Donnie no creía que ser transmigrante lo hiciera omnisciente y omnipotente. No ser vanidoso siempre fue una gran herramienta para el progreso. Tras pensarlo un momento, Walker dijo. Antes que nada, si esto realmente funciona, tendrás que dedicar más esfuerzo a la organización benéfica, además del hotel, ya que la mayor parte de los ingresos del hotel se destinan a ella. Pero si yo puedo pensar en esto, Nuki seguro que también. Por eso creo que en lo que respecta a la gestión del hotel, Nuki podría realmente entregártela, pero en lo que respecta a la organización benéfica, creo que Nuki definitivamente se esforzará por controlar los derechos de gestión. Donnie lo pensó seriamente y dijo. Bien, pero ya he pensado en un candidato y una organización adecuados. Tanto Nuki como yo sabemos que nuestra confianza mutua es limitada, y sin duda habrá disputas al respecto, así que es mejor contar con alguien externo que no pueda salir de Atlantic City, pero a quien ambos podamos aceptar. Walker miró a Donnie seriamente. Entonces, ¿quién es esta persona en la que estás pensando? Donnie sonrió. ¿Qué piensas de la mujer de South Brenton? No sirve, esa persona es demasiado tonta.
Walker se opuso instintivamente, pero enseguida captó la comprensión en la sonrisa de Donnie. Es precisamente por su tontería que Nuki cree que puede controlarla mejor, y detrás de la mujer de South Brenton está Harding. Donnie asintió. Exactamente. Mientras la organización benéfica esté establecida en Atlantic City, la mujer de South Brenton no podría irse. Si hay una disputa entre Nuki y yo, ella sería un gran amortiguador. Walker negó con la cabeza. Aún así, hay un problema. La influencia política de Nuki es algo que no puedes igualar. Si yo fuera Harding, al tener que elegir entre tú y Nuki, sin duda elegiría a Nuki. Entonces, es muy posible que te expulsen del juego. Donnie, sin embargo, tenía mucha confianza, ya que Walker desconocía la naturaleza de su relación con la mujer de South Brenton. No era que Donnie estuviera seguro de que su encuentro significaría que ella se pondría de su lado sin pensarlo, sino que, gracias a esa relación, sin duda podía controlarla con más facilidad que Nuki. Creo que no habrá mucho problema con esto. La influencia de Nuki en Nueva Jersey es enorme, pero siempre ha tenido una debilidad fatal. Walker miró a Donnie, desconcertado. ¿Qué debilidad? Donnie dijo. Es decir, Nuki confía demasiado en su control sobre Atlantic City y Nueva Jersey. En realidad, carece de una verdadera carta de triunfo, una que le pertenece exclusivamente a él. El general de brigada solía tener influencia en Atlantic City y Nueva Jersey no inferior a la de Nuki, entonces ¿por qué fue finalmente purgado? Porque carecían de una verdadera carta de triunfo que pudiera afectar la situación general de Estados Unidos. Continúe leyendo historias sobre el imperio. Los presidentes de los Estados Unidos van y vienen, las políticas cambian una y otra vez. ¿Cuándo has oído alguna vez que la familia Morgan, la familia DuPont o cualquier otro conglomerado importante fueron purgados? Lo cierto es que el puesto que ocupa ahora Nuki, lo podría ocupar el general de brigada, lo puede ocupar Nuki, y si fuera sustituido por otros también podrían hacer el trabajo, pero todos comparten un problema común. Y eso es codicia. Cuando se crean lo suficientemente fuertes para negociar con el gobierno estadounidense, los verdaderos poderosos se cansarán de su codicia, y será entonces cuando los purguen y los reemplacen por alguien más dócil que continúe con lo que hacen ahora. Walker abrió mucho la boca y sacudió la cabeza. Estoy empezando a creer que realmente fue Dios quien te dijo todo esto. De lo contrario, no puedo entender cómo pudiste saber tanto. Donnie dijo. Así que la influencia política de Nuki es una ventaja para él ahora, pero una vez que terminen las elecciones y todo vuelva a la normalidad, su gran influencia política se convertirá en una carga para él. Creo que, mientras Harding y los miembros de su gabinete sean lo suficientemente inteligentes, definitivamente no permitirán que algo así suceda. Walker asintió, claramente convencido por Donnie. El segundo problema es cómo lograrás que esos estadounidenses ricos gasten su dinero aquí. Ya sabes, el consumismo no cambia de la noche a la mañana. Jonathan Pitney, el general de brigada, y Nuki, 3 generaciones de personas, han trabajado duro con la esperanza de hacer realidad tu propuesta. Pero ninguno de ellos tuvo éxito, y si dices que solo por Miss América estarían dispuestos a venir a Atlantic City, entonces creo que estás siendo demasiado optimista. Donnie se encendió un cigarrillo y le preguntó a Walker. Como miembro de una familia de alto nivel, ¿qué cree que los ricos están más ansiosos por hacer después de ganar dinero? ¿O qué es lo que más les importa? Aunque la muerte de Astor IV marcó el comienzo del declive de la gloria de la familia Astor, un camello muriendo de hambre sigue siendo más grande que un caballo, sin mencionar que la familia Astor aún no había muerto de hambre. Tras reflexionar un momento, Walker respondió. Disfrutar. Para mí, nada me da más placer, tanto en cuerpo como en alma, que el disfrute. Pero el placer de primer nivel se puede encontrar en cualquier lugar, no solo aquí. Donnie negó con la cabeza y se rió. Disfrutar es solo una parte. Por lo que veo en tu familia, lo que más les importa a los magnates de élite es su reputación. De lo contrario, tu hermano mayor no se habría dedicado a su propio negocio solo por las burlas de Madeline. Además, ¿qué es el disfrute de primera? ¿Quién decidió cómo es el disfrute de primera? Si pudiera definir qué es el disfrute de primer nivel, entonces el hotel que construya será sin dudas el disfrute de mayor nivel. Además, en mi opinión, cada uno de los magnates de primer nivel tiene sus propias fuentes de riqueza que no quiere que se expongan, pero todos carecen de una forma de resolver este problema. Frente a Donnie, Walker tomó el cigarrillo, encendió uno y, después de pensarlo un rato, preguntó. Admito que hay problemas con lo que mencionaste, pero puedes resolverlos todos. Donnie sonrió con confianza. Si no pudiera resolverlos, ¿por qué los mencionaría?
Walker extendió las manos y dijo. Bueno, entonces supongo que si realmente pueden resolver estos problemas, Atlantic City podría experimentar un cambio revolucionario. Encuentra historias exclusivas sobre el imperio. Nuki, eso es imposible. Nuki fue muy eficiente en su trabajo. Después de su conversación con Donnie, fue directamente al ayuntamiento y presentó el plan de Donnie al alcalde Baharach. Después de escuchar todo el plan, Baharach dio su respuesta directamente, sin creer que el plan tendría éxito. Hemos pensado en muchas maneras de intentar que la gente rica de Filadelfia y Nueva York venga a Atlantic City, hasta el punto de visitar Nueva York todos los años para convertirse en una celebridad de la ciudad, pero ¿cuál es el resultado? La clientela de Atlantic City sigue siendo la clase obrera de Filadelfia, Nueva York. Esa gente adinerada no vendrá a Atlantic City. Nuki dijo con seriedad. Tienes razón, pero esta es nuestra oportunidad. Imagina que si Atlantic City tuviera un hotel de primer nivel mundial, sería realmente muy atractivo para esa gente rica. Baharach continuó sacudiendo la cabeza. Reconozco tu afirmación, pero ¿cuánto tiempo puede durar tal atracción y cuántas personas que vienen solo a mirar pueden retenerla? No tengo muchas esperanzas con estas cifras. Hay que saber que, cuando se construyó el Hotel Ritz, también tenían las mismas ideas, pero ¿cuál fue el resultado? Baharach también tenía sus dudas. Con las elecciones acercándose, tras las cuales dejaría de ser alcalde de Atlantic City, Baharach realmente no quería que ocurrieran acontecimientos impredecibles en ese momento. Pero Donnie había convencido a Nuki, insistiendo. De todas formas, este plan tiene que ejecutarse, Bah. Espero contar con tu apoyo. Deberías entender que, si Atlantic City pudiera cambiar bajo tu administración, quizás se podría erigir una estatua de bronce en tu honor en el paseo marítimo. Baharach seguía negando con la cabeza. No puedo decidir este asunto solo. Necesito discutirlo con otros funcionarios del ayuntamiento y también con algunos miembros de la legislatura. Nuki ya había visto que Baharach en realidad solo estaba dando excusas para ignorarlo. Entonces Nuki dijo insatisfecho. No necesitas preocuparte por los otros funcionarios del ayuntamiento. Ellos aceptarán mi propuesta. Baharach siguió buscando excusas. Aunque el ayuntamiento y los legisladores estén de acuerdo, ¿qué pasa con Nueva Jersey? Allí seguro que habrá oposición. Como Nuki ya había decidido seguir adelante con este asunto, no se dio por vencido a mitad de camino y dijo con firmeza. Tampoco tienes que preocuparte por eso. Mañana iré a Trenton, y para entonces, el gobierno estatal, el Senado y la Cámara de Representantes también estarán de acuerdo con mi propuesta. La ciudad de Trenton es donde se encuentra la capital de Nueva Jersey. Al ver lo firme que era Nuki, Baharach sacudió la cabeza con impotencia. Nuki, esto causará una gran pérdida a tu riqueza. Nuki habló con convicción. O también podría aumentar mi riqueza. Cómo lograr que Nueva Jersey aceptara la legalización de la industria del juego en Atlantic City era tarea de Nuki, y lo que Donnie estaba haciendo ahora era, en realidad, buscar una ubicación para lo que se convertiría en el hotel más lujoso de Atlantic City, y tal vez incluso de Estados Unidos. Creo que este lugar no está mal. Los huéspedes que se alojen aquí, al abrir las ventanas, podrán disfrutar de una vista completa del Atlántico. Mientras caminaba por el paseo marítimo, Donnie miró un sitio en la entrada del paseo marítimo con gran interés y dijo. Walker, que estaba siguiendo a Donnie, no estaba de tan buen humor como Donnie y parecía algo apático. Así que sus respuestas a las preguntas de Donnie fueron un poco entusiastas. Por la forma en que actúas, realmente estoy empezando a preguntarme si pasaste la noche pasada en la casa de alguna mujer, solo para que te descubriera su esposo. Al ver a Walker así, Donnie se burló. Donnie, Madeline viene a Atlantic City. No puedes ignorarlo, ¿verdad? Walker se apoyó en la barandilla del paseo marítimo, con aspecto algo indefenso. Donnie se rió mientras miraba a Walker. La verdad es que no lo sabía. Ese asunto siempre lo ha arreglado la gente de la empresa, pero tú sabías que ella vendría a Atlantic City incluso antes de que llegara, y eso me da curiosidad. Después de hablar, Donnie le dio un cigarrillo a Walker. Justo cuando Donnie intentaba encenderlo, la cerilla se apagó con la brisa marina. Lee nuevos capítulos en Empire. Donnie meneó la cabeza con resignación y se giró para mirar en dirección opuesta al Atlántico y finalmente encender su cigarrillo. Imitando los movimientos de Donnie, Walker encendió su cigarrillo y luego dijo con una sonrisa amarga. Está bien, querido Donnie Block, no creo que aún hayas descubierto mis verdaderas intenciones. Donnie se sentó en un banco junto al paseo marítimo y dijo.
Aunque seas el hijo ilegítimo del señor Astor, aún tienes derecho a la herencia. Estoy seguro de que la fortuna que te dejó tu padre es suficiente para permitirte vivir una vida inalcanzable para el 99% de la gente. Walker se sentó junto a Donnie. La vida que llevas también está fuera del alcance de muchos. Entonces, ¿por qué gastas una fortuna en construir el hotel más lujoso del mundo? Donnie extendió las manos y dijo: bueno, si de verdad quieres quedarte con toda la herencia de tu padre, Madeline no es lo más importante, sino Vincent. Y vas a necesitar un aliado fuerte. Walker se rió. ¿Estás diciendo que no me ayudarás? Donnie negó con la cabeza. Claro que te ayudaré, pero mi papel no será tan importante. Necesitas a alguien en Nueva York con influencia no menor que la de tu familia para que te asista. Y lo más importante, necesitas la ayuda de tu tía, que probablemente ni siquiera sepa tu nombre. La hermana del señor Astor IV, que se casó con un miembro de la familia Roosevelt, tenía, según las reglas de herencia de la familia Astor, control sobre los ingresos en efectivo provenientes de las propiedades de la herencia familiar. No se le permitía vender ninguna propiedad. Además, si la tía de Walker falleciera, una parte de su herencia pasaría de Vincent, y el resto a sus descendientes. Si la tía de Walker no tuviera descendientes, la situación sería más sencilla. Toda la herencia que recibiera de la familia Astor revertiría a la familia Astor. De todos modos, la tía de Walker es ahora la señora Roosevelt, con una influencia política absolutamente tremenda. Sin embargo, en cuanto a cuánto sabía esta tía sobre Walker, Donnie no podía estar seguro. Tras pensarlo un momento, Walker dijo: después de terminar con tu asunto, iré a ver a mi tía en persona. Pero encontrar a alguien en Nueva York con la misma influencia que la familia Astor y que también esté dispuesto a ayudarme es muy difícil. Donnie dijo orgulloso. Deberías agradecerte por conocer un amigo tan bueno como yo porque ya he elegido a alguien para ti que puede ayudarte e incluso traerte riqueza infinita. Papá, eres tú. ¿Has bajado del cielo para salvar a tu querido hijo? De repente, Walker se acercó a Donnie y dijo con entusiasmo: piérdete. Donnie se rió mientras empujaba a Walker con el pie y dijo: creo que deberías conocer a Molly Post de la compañía de alimentos Green Empire, ¿verdad? La compañía alimentaria Green Empire quizá no deje mucha impresión en las generaciones posteriores, pero si hablamos de General Foods nos debería sonar, y más aún si mencionamos marcas como Häagen-Dazs y Wanchai Ferry. Estas marcas en realidad pertenecen a General Foods, que se originó a partir de Green Empire Food Company. La presidenta de la empresa alimentaria Green Empire no era otra que la señora Molly Post. La primera mujer magnate de los Estados Unidos. Molly Post heredó de su padre la Green Empire Food Company y, según informes de la época, su riqueza ascendía de $250 millones estadounidenses. Sin embargo, a pesar de ser la mujer más rica de Estados Unidos, el amor la gobernaba y se casó 4 veces en su vida. Su último matrimonio fue cuando tenía más de 70 años, lo que provocó una gran pelea con sus hijos. ¿Qué quieres decir? Walker miró a Donnie con una expresión perpleja. Donnie sonrió y dijo: no mucho, solo que la señorita Molly Post aceptó una invitación de Star Entertainment. Llegará a Atlantic City durante la final de Miss América. Además, la señorita Post se divorció el año pasado y actualmente está soltera, aunque tiene un par de hijos. El primer marido de Molly Post era abogado. Gracias a su ayuda, heredó sin contratiempos la herencia de su padre. Pero cuando el amor se acaba, se acaba. Por cierto, la señorita Post cumple 32 años este año, solo 5 más que tú. Harding llegó a la presidencia de Estados Unidos gracias a su esposa. Quizás tú también podrías convertirte en el hombre más rico de Estados Unidos. Ante las burlas de Donnie, Walker no respondió. Habiendo nacido en la familia Astor, naturalmente conocía la situación de Molly e incluso la conocía personalmente. Pero la sugerencia de Donnie era terriblemente escandalosa y necesitaba tiempo para digerirla. Si tu tía y la señorita Post te ayudan, quizás incluso puedas arrebatarle la fortuna de la familia Astor de las manos a tu supuesto hermano. Walker no retomó el hilo pero preguntó: ¿qué pasa con Madeline entonces? Donnie respondió con impotencia: vamos, Madeline es tan joven. Si no me falla la memoria, ya ni siquiera tiene derecho a usar la mansión familiar. Ah, claro, también perdió la asignación anual de $500,000 para gastos de manutención. Además de tu supuesta hermana, ¿qué más le queda?
Astor IV había hecho un testamento dejando un fondo fiduciario de $5 millones para su recién casada esposa Madeline, otorgándole el derecho a utilizar $500.000 al año, junto con 2 mansiones, un coche de lujo y también dejando un fondo fiduciario de $10 millones para su hija. Sin embargo, además del fondo de $10 millones que dejó para su hija, la herencia de Madeline tenía una condición estricta. No debía volver a casarse. Si lo hacía, toda su herencia quedaría anulada. Y, de hecho, la señora Madeline se volvió a casar a la edad de 23 años, solo 4 años después de la muerte de Astor IV. Justo cuando Walker estaba reflexionando sobre lo que Donnie había dicho, Robert llegó corriendo presa del pánico. Ha habido problemas. El incidente de la muerte de alguien en la Globe Tavern se ha reportado en Filadelfia. La atmósfera en la oficina de Globe Tavern estaba tensa, envuelta en humo. Robert se reprochó. La responsabilidad recae sobre mí. Creí haber calmado a todos los invitados de Filadelfia y Nueva York en la taberna ese día, pero nunca imaginé que todavía se informaría al respecto. Tony hizo un gesto con la mano. Hablar de eso ahora no tiene sentido. Lo más importante es cómo resolver el impacto de este incidente. ¿Cuál es la mayor atracción para los turistas de Filadelfia y Nueva York en Atlantic City en estos momentos? Es la oportunidad de beber una variedad de vinos finos sin complejos y disfrutar de todo tipo de placeres. Ahora bien, que alguien haya muerto por beber, sin duda supone un duro golpe para la imagen de Atlantic City. Creo que no hay de qué preocuparse. John permaneció allí sentado con expresión indiferente y dijo: no es cierto que no solo en Atlantic City, sino también en tabernas clandestinas de ciudades como Filadelfia, Nueva York y Los Ángeles, ha habido muertes por alcohol. Desde el inicio de la ley seca, el alcohol de baja calidad invadió el mercado, lo que provocó un aumento de muertes por intoxicación etílica, superando con creces las cifras anteriores a la ley seca. De hecho, para entonces, sería noticia si en un bar clandestino de la ciudad no hubiera muerto alguien por beber. Pero los requisitos de Donnie eran diferentes. Walker hizo un gesto con la mano y dijo: la situación es diferente. Si Donnie no hubiera querido construir su propio hotel, este incidente no habría tenido mucho impacto. Pero ahora, Donnie planea construir su propio hotel y, al mismo tiempo, quiere legalizar el juego en Atlantic City. Por lo tanto, este incidente será muy exagerado por muchas personas y, al final, definitivamente impedirá que los planes de Donnie tengan éxito. De repente, John se dio cuenta y dijo: ¿entonces quieres decir que este incidente fue orquestado deliberadamente por alguien para obstruir los planes de Donnie? Walker negó con la cabeza. El incidente sí fue orquestado por alguien, pero no para obstaculizar los planes de Donnie. Acabo de ver el periódico de Filadelfia y hay un descubrimiento interesante. No sé si alguien más lo ha notado. Donnie y los demás dirigieron su atención a Walker, dejando en claro que no habían notado el tema al que se refería. Este periódico de Filadelfia es el mismo que nos se asoció con nosotros para obtener el derecho al voto durante las finales de Miss América. Walker dijo, sosteniendo en su mano el periódico de registros públicos de Filadelfia. Donnie tomó el periódico de la mano de Walker, miró su contenido y dijo: entonces, en realidad son ellos quienes toman represalias contra nosotros. Tan pronto como Donnie terminó de hablar, John se levantó para salir de la oficina. ¿A dónde vas? Donnie detuvo a John y le preguntó: ¿qué más puedo hacer? Exclamó John. Me voy a Filadelfia ahora mismo a quemar esa oficina del periódico. No le provoques problemas a Donnie. Si incendias la oficina del periódico ahora mismo, mañana toda la industria periodística de Estados Unidos estará a la defensiva contra nosotros. Walker se masajeó la frente con impotencia, ahora sospechando profundamente que Dios le había dado un beso al recién nacido Donnie, pero había golpeado al recién nacido John en la cabeza con un mazo. Fueron ustedes quienes dijeron que este incidente tuvo un gran impacto. Refunfuñó John mientras se sentaba. Robert preguntó preocupado: ¿cómo afectará este incidente a sus planes de construcción del hotel? Antes de que Donnie pudiera contestar, sonó el teléfono de su escritorio. Donnie esbozó una sonrisa irónica. Si no me equivoco, esta llamada es de Nucky. Efectivamente, tan pronto como Donnie cogió el teléfono, la voz de Nucky llegó desde el otro lado. Donnie, ¿qué pasa con el periódico de registros públicos de Filadelfia? ¿Cómo pudo salir una noticia así en este momento crítico? Estoy a punto de ir a Trenton. ¿Qué hacemos si esa gente usa este incidente para atacarnos? Donnie respondió con calma. No se preocupe, resolveré este asunto lo antes posible. No habrá ningún problema. Eso sería lo mejor. Nucky colgó el teléfono.
Simplemente no entiendo por qué esta gente quiere atacarnos. ¿No sería bueno que Atlantic City se desarrollara mejor?, dijo John insatisfecho. Walker replicó. No tiene nada que ver con si es bueno o no. Si Donnie hubiera contactado a esa gente antes, habrían estado encantados de cooperar con nosotros. Pero les aseguro que, si ese fuera el caso, Nuki y sus representados nunca aceptarían la propuesta. Para nosotros es una propuesta de negocios, pero a ellos no les importa si es buena o mala. Solo les importa si ayuda a sus carreras políticas. Robert dijo. Pensar en esto ahora es inútil. Para nosotros, lo más crucial es cómo controlar la opinión pública sobre el incidente. Mientras venía a verte, Block Tavern ya recibió varias llamadas de periódicos de Filadelfia que querían informar sobre el asunto. Walker miró a Donnie y sugirió. ¿Por qué no posponer la construcción del hotel? Creo que ya hay mucha gente dispuesta a usar este incidente en tu contra. Donnie golpeaba rítmicamente su escritorio. El sonido indicaba que reflexionaba. No podemos parar. Si paramos esta vez, quién sabe cuándo tendremos otra oportunidad como esta, y nadie sabe si para entonces podrían surgir otros problemas. Walker también tenía sus preocupaciones. Pero en las circunstancias actuales, me preocupa que, incluso si Nuki usa su influencia, es muy probable que no se apruebe. Es más, ya hay mucho descontento con Atlantic City por no aplicar la ley seca. Si seguimos adelante con este intento tan ostentoso de legalizar el negocio del juego en Atlantic City en este momento, será demasiado notorio. Robert también dijo. ¿Por qué no hacemos como si nada hubiera pasado? Si quieren informar, que lo hagan. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que surjan nuevas noticias, y para entonces, todo el mundo se habrá olvidado de esto. Esta es la famosa táctica del avestruz, pero este tipo de estrategia de respuesta generalmente proviene de los departamentos gubernamentales. Como exmiembro, Donnie naturalmente conocía los pros y contras de este enfoque. Sin embargo, Donnie ya había ideado un plan excelente. Por lo tanto, una sonrisa se dibujó en su rostro al decir, ya que no podemos reducir el impacto de este incidente, maximicémoslo. En ese momento, Donnie miró a Robert y le dijo, vuelve inmediatamente a la taberna y llama a Filadelfia, Nueva York y a todos los periódicos interesados en este asunto. Diles que estamos dispuestos a cubrir los gastos de viaje de sus reporteros de ida y vuelta a Atlantic City, su alojamiento y comidas. Invítalos a Atlantic City. Robert, sorprendido, le preguntó a Donnie. ¿Quieres invitar a todos los medios en este momento? Walker preguntó. ¿Quieres agasajarlos con vino y comida, y luego que hablen por nosotros en sus propios periódicos cuando regresen? Donnie negó con la cabeza y dijo. No soy tan tonto. Estos reporteros son como lobos de ojos blancos que no se pueden familiarizar, por mucho que les des beneficios. Mientras haya noticias, seguro que las reportan. Entonces, ¿qué quieres decir? Walker miró a Donnie, desconcertado. Donnie no respondió a la pregunta de Walker, sino que le dijo a John. Encarga a alguien que vigile la estación de tren inmediatamente. En cuanto Nuki salga de Atlantic City hoy, contacta a él y dile que tengo asuntos que tratar con él. Entonces, Donnie le dijo a Robert. Mientras tanto, espera mi llamada. Cuando decida reunirme con él, infórmale a Irving que venga, pase lo que pase. Finalmente, Donnie le dijo a Dwight. Contacta a Salvatore en Filadelfia y dile que queremos comprar un lote del whisky de peor calidad que tenga. Recuerda que tiene que ser de la peor calidad. Después de que Donnie dio sus instrucciones, todos se marcharon para comenzar con sus tareas. Walker, que no tenía ninguna tarea que hacer, miró a Donnie y dijo. ¿Deberíamos emitir un comunicado del Atlantic City Post de antemano? Aunque Walker no conocía el plan de Donnie, también pensó que el Atlantic City Post, como periódico propio de Donnie, debía hacer oír su voz en ese momento. Donnie negó con la cabeza y dijo. No hace falta. Cualquier cosa que digamos ahora solo hará que piensen que intentamos encubrir nuestro error. Llama a Mason Evans, tengo algunas órdenes para él. El tiempo pasó hasta la tarde del día siguiente. Dado que el grupo de Donnie no había respondido al incidente, muchos periódicos se sumaron a la cobertura del asunto. Los periodistas de Filadelfia y Nueva York ni siquiera esperaron la invitación de Robert antes de llegar a Atlantic City. Y durante este periodo, Donnie recibió bastantes llamadas telefónicas. Meyer de Nueva York, Salvatore de Filadelfia y otras personas hicieron llamadas a Donnie. Donnie, esta situación me está dando un poco de dolor de cabeza. Desde que se supo lo de Atlantic City, muchos de mis clientes me han estado preguntando si nuestro alcohol viene de Atlantic City.
Les preocupa que sus clientes corran la misma suerte. Esa era la razón por la que llamaban. Ahora, la cooperación entre Donnie y los dos era muy estrecha. Incluso habían comenzado a conseguir algunos licores de gama media de Donnie. Un grupo de viejos zorros. Donnie murmuró para sí sobre su reacción. A estos dos no les preocupaba realmente el incidente del envenenamiento. Estaban más interesados en usar la situación para presionar a Donnie, con la esperanza de conseguir el alcohol más barato. Meyer, Salvatore, debes saber que este alcohol no proviene de Elwood Village, sino de las bebidas que antes manejaba LeBron James en Atlantic City, que en realidad no tienen nada que ver con nosotros. Aunque sea cierto, no podemos explicárselo así a nuestros clientes. Aunque le creamos, no puedo garantizar que nuestros clientes nos crean. Entiendo tu punto, pero no comprendes mis capacidades. Además, Meyer, Salvatore, como amigo, puedo avisarte. Si comprara una gran cantidad de nuestra destilación ahora mismo, sería beneficioso para usted porque me preocupa que en unos días, aunque seamos amigos, no pueda garantizarle una entrega oportuna y precisa, y el precio incluso podría subir para entonces. Meyer, Salvatore, se rió como si hubiera oído un chiste. En ese momento, Donnie no solo no bajaba los precios, sino que además les decía que podrían subir en unos días. Meyer, Salvatore. Donnie, eres todo un bromista, pero hacerme creer tu chiste sería un chiste en sí mismo. Donnie dijo. Entonces no puedo hacer nada. Como amigo, ya te lo advertí. Espero que no te arrepientas en unos días. Meyer, Salvatore. Donnie, seamos francos. Creemos que tu alcohol no tiene ningún problema, pero, en apariencia, es el alcohol de Atlantic City. El alcohol de Atlantic City ha causado muertes y ha salido en los periódicos. Si quieres que siga consumiendo tu alcohol, tienes que bajar los precios. Donnie, naturalmente, no aceptó la propuesta. Al final, simplemente sonrió y dijo, ya verás, creo que pronto entenderán lo que quiero decir. Al final, ambas partes concluyeron su diálogo de una manera poco agradable. El negocio en la taberna también tiene problemas. Aparte de algunos clientes habituales, apenas hay nuevos. Después de que Donnie colgó el teléfono, Robert también dijo con impotencia. El impacto de este problema es cada vez mayor. No había rastro de preocupación en el rostro de Donnie mientras reía y decía. Cuanto mayor sea el impacto, más impulso tendremos. Ahora mismo, solo tienes que preocuparte por cómo vas a manejar el éxito del negocio de la taberna dentro de unos días. Robert preguntó ansioso. ¿Puede realmente tener éxito tu plan? Para entonces, Robert ya conocía el plan de Donnie. Donnie le dio una palmadita a Robert en el hombro y le dijo. Tranquilo, las posibilidades de éxito son muy altas. Justo cuando ambos estaban discutiendo los detalles de los próximos pasos de su plan, un visitante no deseado llegó a Donnie's Block Tavern. Ana de Real Diesel. Donnie, hay un caso que requiere que regreses con nosotros para una investigación. Diesel Maillard lucía una sonrisa victoriosa. Llevaba bastante tiempo en Atlantic City. Como había dicho Walker, Diesel Maillard siempre había estado vigilando a Donnie, pero este nunca le dio motivos reales para arrestarlo. Justo cuando Diesel Maillard y su gente estaban empezando a desanimarse, ocurrió un incidente en Block Tavern, lo que le dio a Diesel Maillard un rayo de esperanza. Aunque Atlantic City no era una zona seca, todos los lugares fuera de Atlantic City eran territorio de prohibición, y esto planteaba un problema. ¿Cómo conseguía Atlantic City su alcohol? En resumen, dentro de Atlantic City era legal vender, transportar y elaborar alcohol, pero fuera de ella, no. Antes de esto, la investigación de Diesel Maillard se centró principalmente en negocios ilegales de alcohol como Donnie's Sinukis en las afueras de Atlantic City, pero sin éxito. Ahora, sin embargo, con el incidente del licor falso que causó la muerte, Diesel Maillard vio la situación desde otra perspectiva. Atlantic City podía vender alcohol, pero no podía vender licor falso, y menos licor que mataba gente. Maillard, ¿te refieres a ese incidente que ocurrió en Block Tavern hace un tiempo? Donnie estaba sentado en el sofá, con un cigarrillo en la mano, el humo lo rodeaba y creaba un efecto borroso. A Diesel Maillard no le gustó nada la actitud de Donnie y dijo fríamente. Como ya lo sabes, no hay nada más que discutir. Ven con nosotros. Donnie se rió entre dientes pero no respondió a su pregunta ni mostró ninguna intención de levantarse. En ese momento, Robert dijo. Señor Maillard, creo que se equivoca en algo. El dueño legal de la Block Tavern en el paseo marítimo soy yo. No tiene nada que ver con el señor Block. Aunque necesite a alguien para llevar, no debería ser el señor Bloquear.
La expresión de Diesel Maillard se congeló por un instante. No había investigado esto, un error de sentido común. Cuando las distintas tabernas bajo el mando de Donnie se llamaron Block Tavern, todos asumieron que el dueño de estas tabernas sería Donnie Block, pero en realidad, de las Block Taverns actuales, solo esta estaba bajo el nombre de Donnie, e incluso las dos tabernas en el paseo marítimo se habían cambiado al nombre de Robert. Resopló Diesel Maillard, sin querer quedar mal. Ya que tú, Robert, te has atrevido a admitirlo, ven con nosotros. Imitando a Donnie, Robert se sentó en el sofá, encendió un cigarrillo y dijo, ¿qué pasa si digo que no? Entonces estarías desafiando la ley federal. Dijo Diesel Maillard con frialdad, mientras sus hombres le sacaban las esposas y las armas al terminar de hablar. Recuerdo que la ley federal estipula que este caso debe estar bajo la jurisdicción de nuestras autoridades de Atlantic City. Eli Johnson, vestido con un uniforme marrón, entró con algunos de sus hombres. Al ver entrar a Eli Johnson, Diesel Maillard sintió un presentimiento y un fuerte sentimiento de impotencia creció dentro de él. Esta era la razón por la que todo en Atlantic City estaba en su contra. Querían investigar a Donnie. Nucky tenía muchos registros que Atlantic City debía proporcionar. Sin embargo, las autoridades locales no tenían una relación directa con el FBI, ignorando por completo su presencia. No solo ignorándolos sino también poniéndoles obstáculos a cada paso, su deseo de tener éxito era realmente muy difícil. ¿De verdad? Si este asunto es de su competencia, ¿por qué no ha tomado ninguna medida durante tanto tiempo desde que ocurrió el incidente? Eso se debe a que no somos como ustedes que vienen de Washington, actuando sin pruebas, solo siguiendo sus preferencias. Ya hemos investigado el asunto a fondo durante este periodo. El rostro de Eli tenía una sonrisa, feliz de poder mantenerse fuerte ante un agente federal como este. En primer lugar, el incidente de Block Tavern no tiene nada que ver con el señor Block. En segundo lugar, el licor en Block Tavern no lo suministró el señor Robert, sino LeBron James, del distrito norte de Atlantic City. Justo cuando estábamos a punto de arrestar a LeBron James, fue asesinado por un esposo por tener una aventura con su esposa. Por último, logramos acabar con la destilería ilegal de LeBron James. Eso es todo lo que hemos estado haciendo durante este tiempo. Ahora bien, señor Maillard, ¿ha investigado a fondo estos sucesos? Ante las constantes preguntas de Eli Johnson, Diesel Maillard guardó silencio. En realidad no comprendía la situación tan bien como Eli Johnson. En tales circunstancias, Diesel Maillard naturalmente no podía hacer más que marcharse sin ninguna solución. Después de que Diesel Maillard y sus hombres se marcharon, Eli Johnson se sentó junto a Donnie con una sonrisa satisfecha en su rostro. Donnie, ¿qué te parece? Lo manejaste muy bien. Donnie le dio a Eli un pulgar hacia arriba. Aunque el problema de Diesel Maillard había sido resuelto, el asunto de la muerte en Block Tavern aún no había terminado. Hoy, en Filadelfia y Nueva York, los principales periódicos volvieron a publicar la historia. Claramente, alguna fuerza quería sacar de proporción el incidente. Malditos reporteros. Robert no pudo evitar quejarse. Los hemos tratado bien, les proporcionamos a cada uno una hermosa niña, y aún así nos difaman en todos los periódicos. Robert dejó el periódico Philadelphia Public Records Newspaper de hoy sobre la mesa y habló enojado. Tu viaje continúa en Empire, Tony dijo riendo. No te lo tomes a pecho. Son cosas que ya habíamos previsto, no hay por qué enojarse. Robert le preguntó a Donnie. ¿Cuándo planeas llevar a cabo nuestro plan? Estoy deseando que llegue. Tony negó con la cabeza con una sonrisa. No te apresures. Hay cosas que requieren un poco de valentía. Justo ahora te quejabas de que los periodistas de estos periódicos no nos daban la cara. ¿Por qué no aprovechas esta oportunidad para darles material duro, para que entiendan a quién pueden provocar y a quién no? John se animó de inmediato y preguntó. ¿No dijiste antes que no podíamos ponerles la mano encima? Tony respondió con una sonrisa. Por supuesto, no podemos agredirlos físicamente, pero no hay problema en causarles problemas. Entonces Donnie compartió sus ideas con Robert, y después de escucharlas, Robert también mostró inmediatamente una sonrisa. Aunque estos reporteros tengan jefes detrás de ellos, esta vez tendrán que escuchar nuestros arreglos obedientemente. Bob Ferry, un periodista de The New York Times, estaba en Atlantic City desde hacía un día. Al venir del centro económico de los Estados Unidos a Atlantic City, Bob Ferry no se sintió fuera de lugar. Más bien, estaba muy contento y pensaba que allí estaba el paraíso. Las tabernas omnipresentes, las mujeres guapas y entusiastas, los lujosos casinos y todo le hacía querer quedarse para siempre.
Originalmente, vino debido al incidente de Block Tavern, donde alguien bebió hasta morir, pero al llegar, se dio cuenta de que Atlantic City estaba repleta de noticias. Lo que más le impactó fue la elección de Miss América. Aunque ya era muy popular en Nueva York, solo en Atlantic City pudo sentir el entusiasmo desenfrenado por Miss América. Allí, apostar por las concursantes de Miss América se había convertido casi en un asunto público. Justo hoy había entrevistado a un local que había hipotecado su propia casa para apostar a que Carmen Farmer se convertiría en la primera Miss América. Bob Ferry, que acababa de terminar la entrevista, estaba almorzando en un restaurante del Distrito Oeste, planeando hacer del Distrito Oeste de Atlantic City el foco principal de su próximo infieme. Por cierto, Bob Ferry había decidido hacer 5 reportajes sobre Atlantic City. Naturalmente, el primero sería sobre la muerte por bebida en Block Tavern. El segundo informe trataba sobre el frenesí de Miss América en Atlantic City. El tercer informe fue sobre el pecado y la virtud en el Distrito Oeste de Atlantic City. El cuarto informe trataba sobre el ascenso de Donnie Block, una joven promesa de Atlantic City. El quinto informe fue sobre la legendaria vida del actual rey de Atlantic City, Nucky. Señor Ferry, hola. Justo cuando Bob Ferry estaba pescando el salmón que tenía delante, Robert se acercó a él. Ah, señor Lillard. Bob Ferry no era la primera vez que conocía a Robert. En su primer día en Atlantic City, Robert lo había encontrado. Así que Ferry seguía pensando que Robert intentaba restarle importancia al incidente de la muerte en Block Tavern. Señor Lillard, lo siento mucho por el incidente en su taberna, pero como periodista, tengo ética profesional, así que diré la verdad. Robert sonrió y dijo. Por supuesto, señor Lillard. No dude en informarme. De hecho, vine esta vez para ver si puedo ayudarle en algo, señor Ferry. Bob Ferry esbozó una sonrisa. A menos que, señor Robert, intente usar el incidente de la taberna como palanca, tengo algunas cosas en las que necesito la ayuda del señor Lillard. Robert asintió. Por supuesto, puedo asegurarle que no mencionaré nada sobre Block Tavern durante este proceso. Bob Ferry no le creyó a Robert, pero tampoco le preocupaban sus acciones. Como periodista, Ferry sabía perfectamente que el incidente de Block Tavern ya estaba teniendo repercusiones. Si Robert se atreviera a hacerle algo, los periódicos y los medios de comunicación de todo el país bombardearían a Robert y a su jefe, Donnie Block, como una tempestad, e incluso con la gran influencia de Donnie Block en Atlantic City, surgirían problemas. En consecuencia, Robert se convirtió en el guía profesional de Bob Ferry, acompañándolo por Atlantic City y respondiendo todas las preguntas de Ferry sin reservas. ¿Cómo se le ocurrió al señor Block la idea de celebrar el certamen de Miss América? Antes de que empezara Miss América, nadie pensaba que un evento así se convertiría en un fenómeno nacional, preguntó Bob Ferry, con bolígrafo y papel en mano. Muy sencillo. Antes de esto, Atlantic City ya había acogido un concurso de belleza que causó cierta expectación en Atlantic City, pero no logró extender su influencia más allá de la ciudad. Donnie estaba pensando que si pudiéramos convertir este evento en nacional, definitivamente afectaría positivamente la marca de Atlantic City. Bob Ferry se rió. ¿No fue porque el evento le traería al señor Donnie Block una inmensa fortuna? Según mis investigaciones de los últimos 2 días, solo la periferia de Atlantic City ya ha enriquecido enormemente a Donnie Block y a Nucky, por no hablar de la periferia nacional. Robert no ocultó nada al respecto y se rió. Si su periódico hubiera estado dispuesto a promocionar Miss América gratis, quizás no habría habido apuestas. Bob Ferry se rió. Solo estamos llevando a cabo actividades comerciales normales. Después de todo, nuestro periódico también necesita ganar dinero, pero nuestras acciones no violaron ninguna ley estadounidense. Robert sonrió y no dijo nada más, cambiando el tema al incidente en su taberna. Cuando ustedes, los periodistas, vinieron a Atlantic City, recuerdo haberles contado sobre el incidente de la taberna. En primer lugar, respecto al licor, ese lote no era nuestro, lo obtuvimos de LeBron James. Y respecto al fallecido, por humanidad y sin necesidad de nosotros, le dimos a su familia $3,000 en compensación. Sin embargo, nada de esto apareció en sus documentos. ¿Es eso también parte de su ética profesional? Experimente nuevas historias en Empire. Bob Ferry extendió las manos, riendo. He oído que el Atlantic City Post de Donnie es ahora el periódico más vendido de Atlantic City. ¿No sabe, señor Lillard, como asistente del señor Donnie Block, que un contenido tan esclarecedor en realidad no le resulta atractivo al público? Robert respondió con impotencia.
Entonces, señor Ferry, ¿me está admitiendo que The New York Times no es tan justo y objetivo como dice ser? Todo es por el bien de las ventas. Bob Ferry dio una respuesta ambigua. Robert simplemente sonrió ante esta respuesta y no discutió. Y así, los dos pasearon tranquilamente, con Bob Ferry haciéndole a Robert tantas preguntas como fuera posible, y Robert hizo lo mejor que pudo para complacer las preguntas del otro. Por la tarde. Robert, agradezco mucho tu compañía hoy. Admiro tu honestidad, pero lamento tener que asumir mis responsabilidades. Tengo un gerente por encima de mí, así que solo puedo informar lo que él quiere ver, lo que los lectores quieren leer. Robert respondió con calma y una sonrisa. Por supuesto, he visto tu profesionalismo hoy, Bob, y es realmente admirable. Jaja. Bob Ferry, al oír el cumplido de Robert, se puso muy contento. Los dos estaban sentados en el restaurante comiendo los filetes que Robert les había invitado. Por cierto, Bob, seguro que aún no has experimentado el verdadero encanto de Atlantic City. Ya no hay horario laboral. ¿Qué te parece si te llevo y te muestro los lugares de interés de Atlantic City? Robert extendió su propia invitación a Bob Ferry. Ante la invitación de Robert, Bob Ferry se mostró cauteloso. Aunque quería disfrutar de las vistas de Atlantic City, comprendió que no podía permitirse el lujo de dejar que Robert ejerciera ninguna influencia, así que, tras pensarlo brevemente, declinó la invitación. Olvídalo, todavía tengo que terminar mis artículos esta noche. Hay que devolverlos a la empresa mañana a primera hora. Solo puedo decepcionarte y decepcionarte con tus buenas intenciones. Robert mostró una mirada de decepción pero aún así exhibió su propia gracia. Bueno, si ese es el caso, supongo que nos veremos mañana. Bob Ferry se puso de pie riendo. Independientemente de cómo sea mi informe, personalmente siento una gran admiración por la amabilidad que ha demostrado hoy, señor Robert. Robert, con una sonrisa, dijo. Tener tu reconocimiento, Bob, es mi mayor honor. Tras estrecharse la mano y despedirse, Bob salió del restaurante. Wesleyan esperaba en el coche a la entrada. Parece que Bob Ferry es bastante cauteloso. Obviamente no aceptó tu invitación. Wesleyan sonrió con indiferencia. Encendiendo un cigarrillo, Robert dijo con indiferencia. Como dijo Donnie, la trampa está preparada. Que salte por sí solo o que lo empujemos, da igual, siempre que caiga. Wesleyan, con cierta incomprensión, preguntó. ¿Basta con esto para que la otra parte se someta? Ya sabes, cuando estábamos en el campo de batalla, incluso si nos capturaban, teníamos que ser leales a la patria. Robert dio una calada profunda a su cigarrillo y luego sonrió. En el campo de batalla, el peor resultado es la muerte, y después de la muerte, no hay de qué preocuparse. Pero la gente como Bob Ferry es diferente. Son gente común que necesita su trabajo y el salario que éste genera para mantener a sus familias. Si pierden su trabajo, se convertirán en vagabundos. Sus esposas podrían abandonarlos. Una vez que han disfrutado de la vida superior que les brinda su trabajo, no pueden abandonarlo. Wesleyan meneó la cabeza. No me extraña que Donnie siempre diga que aquí hay un concepto completamente diferente al del campo de batalla. Robert tiró la colilla por la ventana y sonrió. Bueno, no hablemos más de esto. Seguro que esta gente pasará una noche inolvidable. ¿Cómo va la situación con Gary Thomas? Wesleyan se jactó. Acabo de contactar con mi país. Algunos periodistas no tienen la vigilancia de Bob Ferry y han caído en la trampa. Otros son cautelosos, igual que Bob Ferry. Robert dijo. Que John prepare el segundo paso del plan. Esta noche, les daremos a todos los periodistas de la industria de las noticias una noche inolvidable. Wesleyan sonrió con confianza. No hay problema. Bob Ferry rechazó la habitación en el Hotel Ritz que le había arreglado Robert y en su lugar se alojó en un hotel bastante decente en el distrito este. En ese momento, Bob Ferry estaba escribiendo fervientemente en una máquina de escribir, con un vaso de whisky y un cenicero a su lado. En el cenicero había un cigarrillo a medio fumar. Pero estaba claro que Bob Ferry no podía concentrarse debido a los diversos sonidos que provenían de la habitación contigua. De todos modos, esos sonidos siempre le causaban cierta irritación a Bob Ferry. Toc, toc, toc. En ese momento, Bob Ferry escuchó un golpe en la puerta. Irritado, Bob Ferry se levantó, abrió la puerta y vio a una mujer apoyada en el marco de la puerta, vestida con un camisón de tirantes finos, sosteniendo media botella de whisky. Señor, ¿necesita algún servicio? Para entonces, la mujer ya estaba abrazada a Bob Ferry y comenzaba ansiosamente a acariciarlo. En ese momento, la voz emocionada de una mujer volvió a oírse desde la habitación contigua. ¡Mierda!
rugió Bob Ferry, levantando a la mujer por la cintura, abrió de una patada la puerta de su habitación, se giró y la arrojó con fiereza sobre su cama. La mujer soltó una risita. Sonido metálico. Justo cuando Bob Ferry se disponía a recorrer la pradera, la puerta de su habitación se abrió de golpe. Antes de que pudiera reaccionar, 3 o 4 hombres con cámaras entraron corriendo y empezaron a tomarle fotos. ¿Qué estás haciendo? Bob Ferry, que tardó en reaccionar, de repente recobró el sentido, intentó levantarse para detenerlos, pero al recordar su situación actual, rápidamente cubrió su cuerpo con la manta. ¿Qué quieres hacer? Puedo demandarte. Bob Ferry lo dijo en voz alta, con un tono amenazante pero contenido. Señor Bob, nos volvemos a encontrar. Robert entró desde afuera de la habitación y miró a Bob Ferry acostado en la cama con una sonrisa triunfante en su rostro. Al ver a Robert, Bob Ferry supo que finalmente había caído en la trampa de Robert. Robert, si crees que esto me va a hacer cambiar mi forma de informar sobre Blood Tavern, te digo que es imposible, porque el informe es un requisito de nuestra empresa. Bob Ferry dijo, agarrando la ropa de cama. Robert se sentó en la cama, riendo. Bob, ahora somos amigos, ¿verdad? Así que no te obligaré a hacer nada difícil. Puedes informar lo que necesites, pero aparte de eso, para los demás informes sobre Atlantic City, espero que puedas cooperar conmigo. Esto no me afecta en absoluto, es un asunto personal y la empresa no dirá nada al respecto. Bob Ferry no quería convertirse en el títere de Robert, por lo que todavía estaba luchando. Robert, indiferente, se rió. ¿De verdad? Olvidé presentarte a estos caballeros, Bob. Con eso, Robert señaló a los camarógrafos detrás de él, riendo. Son reporteros de los 4 principales periódicos de Atlantic City. Su impresionante actuación de ahora, mañana saldrá en los titulares de estos periódicos. Además, nuestra empresa de radiodifusión cubrirá el contenido. Podrías pensar que las acciones de una sola persona no causarán mucho revuelo a nivel nacional, pero ¿y si te digo que todos los periodistas que vienen a Atlantic City están pasando por lo mismo que tú? Para entonces, creo que este evento se convertirá en una sensación nacional. En ese momento, dado lo que sabes de tu empresa, ¿crees que te conservarán? ¿Se atreverán otros periódicos a contratarte? Bob Ferry finalmente mostró una mirada de miedo, sin importarle más la manta sobre su cuerpo, se levantó y agarró la mano de Robert. No, Robert, no puedes hacer esto, si es así, estoy acabado. Con una sonrisa de suficiencia, Robert dijo. Por supuesto, como amigo, no te obligaré a hacer nada difícil. Así que hay algunas cosas en las que aún debes cooperar conmigo, Bob. Como amigo, no te opondrías a mi petición, ¿verdad? Estación de tren de Atlantic City. Tony, Margaret, Elena, South Brenton y Walker estaban esperando aquí. Al ver la situación, era evidente que una mujer conocida había llegado a Atlantic City. Vive aventuras en Empire. La mujer conocida como la mujer más rica de Estados Unidos, Molly Post, bajó del tren con sus 2 hijas. Molly, ha pasado tanto tiempo. Walker la saludó de inmediato, con el rostro radiante y una sonrisa. Al ver a Walker, Molly Post pareció algo desconcertado. Walker, no esperaba que estuvieras aquí. Walker rió con ganas. Soy un holgazán, y Donnie es un buen amigo mío, así que me he estado quedando por aquí. Al enterarme por Donnie de que llegarías hoy, naturalmente, tuve que venir. Molly Post reveló una sonrisa de realización. Con Walker como intermediario, Tony y Molly Post también establecieron contacto por primera vez sin demasiados problemas. Señorita Post, su visita es sin duda un motivo de gran alegría para la elección de Miss América. Tony, con cálido entusiasmo, presentó a Margaret, Elena y las otras damas de South Brenton a Molly mientras le estrechaba la mano. Para evitar cualquier sospecha, después de las presentaciones, Tony entregó la tarea de recibir a Molly a esas 3 damas, mientras él y Walker estaban sentados en el mismo auto. Tu dama está realmente adornada con joyas. Sentado en el auto, Tony se burlaba de Walker. Solo con el collar de piedras preciosas que Molly llevaba alrededor de su cuello, Tony pudo estimar que su valor era de al menos $100,000 estadounidenses. Walker miró a Tony con impotencia y dijo. ¿Desde cuándo Molly se ha convertido en mi esposa? Tony replicó. Si no te interesa, puedo dejar que Robert lo intente. ¿No lo sabes? Robert era conocido como el pequeño Casanova en el Wood Village, incluso logró cortejar a la hija del sacerdote. Walker guardó silencio. Naturalmente, no creía que Robert pudiera perseguir a Molly con éxito.
Personas de dos clases sociales diferentes tenían pocas posibilidades de unirse, incluso menos que las de que Donnie resolviera la situación sin problemas. El grupo llegó al Hotel Ritz, donde Donnie celebró un pequeño banquete en honor a la llegada de Molly. Señor Block, he revisado el tema de Miss América y estoy muy agradecido por sus contribuciones a la causa de las mujeres estadounidenses. Este vaso es para usted. Sentada a la mesa del comedor, Molly levantó su copa. Los beneficios que el evento Miss América le brindó a Donnie no fueron solo económicos, sino, aún más importante, de influencia social. Desde que Estados Unidos anunció que las mujeres también podían votar, la posición social de las mujeres estadounidenses ha ido en ascenso. Tan solo este año, se han creado al menos una docena de organizaciones para la protección de los derechos de las mujeres. Como mujer estadounidense increíblemente prominente, Molly naturalmente se centró en esta cuestión. Esta fue la razón por la que Molly aceptó con gusto cuando Donnie la invitó inicialmente. Esto es lo que debo hacer. Donnie levantó su copa y dijo con una sonrisa. El desarrollo de la sociedad no puede separarse de las mujeres, pero esta sociedad carece del debido respeto por ellas. Espero que, a través del concurso Miss América, todos en Estados Unidos comprendan que las mujeres pueden contribuir a sí mismas, a sus familias y al país. Elena, sentada a un lado, puso los ojos en blanco al ver a Donnie conversar con Molly. Si no hubiera conocido a Donnie lo suficiente, habría pensado, igual que Molly, que Donnie era un hombre con ideales. Después de las bromas, Donnie propuso un asunto, esperando que Molly fuera uno de los invitados que entregaran los premios el día de la final. Actualmente, según la investigación del Comité de Miss América, el día de la final, el señor Harding será el presentador de la Miss Campeona, mientras que Charlie Chaplin premiará a la ganadora del tercer lugar. Por lo tanto, invitamos a la señorita Post a ser la presentadora de la finalista. Molly reveló una expresión complicada, pero finalmente sonrió con gracia. Señor Block, hay algo que quizás no sepa. Donnie miró a Molly con un toque de preocupación y preguntó con una sonrisa. ¿Puedo preguntar a qué asunto se refiere, señorita Post? Molly miró sin querer a South Brenton, que estaba sentado frente a ella, antes de decir. La verdad es que soy muy amiga de Florence. Justo antes de venir, Florence me llamó y me comentó que el equipo electoral de Harding está muy atento a los recientes acontecimientos en Atlantic City. Incluso han propuesto cancelar el viaje de Harding. Fue realmente la muerte por licor falso lo que llamó la atención. Donnie reveló una sonrisa resignada y dijo. Entonces, señorita Post, ¿usted también está planeando declinar? Post negó con la cabeza. No es exactamente un rechazo, sino más bien quiero ver cómo maneja la situación el señor Block. Antes de venir, ya había encargado que investigara al señor Block. Has llegado hasta aquí desde un veterano sin nada que contar. Creo que el señor Block no se dejará vencer fácilmente por un solo revés. La impresión que las generaciones posteriores tienen de Post proviene principalmente de haber heredado una enorme fortuna y de haberse convertido en la primera magnate estadounidense, además de su variada historia romántica. Pero pocas personas se dan cuenta de que la empresa alimentaria Green Empire en realidad se desarrolló aún mejor bajo las manos de Molly. Si no fuera por su aguda observación y habilidades de ejecución, Molly no habría podido lograr esto. Esto se desprende de la reputación de Vincent, hermano de Walker. Vincent tenía mejor reputación que Molly, pero, de hecho, la decadencia de la familia Astor comenzó con él. Ahora, Molly podía decir lo que pensaba sin inhibiciones, lo que en realidad era una demostración de sus habilidades. Gracias por su confianza, señorita Post, dijo Molly con cierto interés. Creo que no tardará en tomar su propia decisión. Sonriendo, Donnie asintió y respondió. De hecho, ya encontré una solución y confío en que revertirá la situación con éxito. Molly se rió. Señor Block, sin duda es usted un hombre muy seguro de sí mismo. Lo observaré con interés entonces. En cuanto al itinerario de tu grupo en Atlantic City estos últimos días, Molly, dijo Donnie con una sonrisa, le pedí a Walker que te cuidara bien. Después de todo, son buenos amigos. Seguro que tendrán mucho de qué hablar con una reunión tan feliz. Walker agregó entre risas. Molly, si hay algo que falta en mi experiencia como anfitrión, por favor, perdóname. Molly le entregó la desafiante tarea a Walker, y después de que Donnie regresó a Block Tavern, no llamó a Harding. La otra parte aún no había dado una respuesta definitiva, lo que indicaba que seguían observando la evolución de la situación. Llamar a Harding en ese momento podría dar lugar a que se le tomara a la ligera, lo cual sería contraproducente.
Descubre historias exclusivas sobre el imperio. Para Donnie, lo más importante ahora era resolver la influencia de la muerte causada por la bebida en Block Tavern. De lo contrario, sería difícil proceder con otros asuntos. En consecuencia, Donnie llamó a Robert. ¿Cómo están los periodistas?, preguntó. Con una sonrisa relajada, Robert respondió. Ya nos hemos ocupado de todos. Se hacen los invencibles, pero cuando les llegan los problemas, la cosa cambia por completo. Donnie asintió y continuó su pregunta. ¿Ha llegado el envío de licor desde Filadelfia? Robert dijo. Ya está aquí y lo hemos trasladado todo a nuestro almacén. Sin embargo, con un dejo de dolor en la voz, añadió. Todo ese licor nos costó más de $20,000. Al enterarse de que el licor ya había llegado a Atlantic City, Donnie se sintió aliviado. Como todos estaban ansiosos por ver el resultado, estaba listo para ofrecer un resultado satisfactorio. Según nuestro plan, reuniremos a todos los periodistas mañana. Y avisaremos a la emisora que esté lista. ¿No dijeron que sus índices de audiencia habían bajado últimamente? Bueno, les daremos un gran titular para cubrir mañana. Al ver que Donnie había tomado una decisión, Robert ya no lo desaconsejó y dijo. Está bien, yo haré los arreglos. En ese momento, sonó el teléfono del escritorio de Donnie. Al contestar, supo que era Nuki. La situación en Trenton no avanza con fluidez. Como sospechaba antes de llegar aquí, muchos congresistas han expresado sus objeciones, principalmente centradas en el incidente de Block Tavern. Ahora que Donnie había preparado todo lo necesario, no había motivo de preocupación. Solo dame una noche, Nuki. Mañana por la mañana, creo que su oposición cambiará. Entonces podremos convertir a Atlantic City en un lugar del que ningún magnate estadounidense pueda soportar irse. Necesito saber tu plan. Tras una pausa en la línea, Nuki intervino. Donnie, necesito tranquilizar a nuestros seguidores esta noche para que sigan apoyándonos mañana. Donnie no ocultó su plan y compartió cada detalle con Nuki. Después de escuchar, Nuki volvió a guardar silencio y, tras un largo rato, habló con entusiasmo. Donnie, eres realmente increíble. ¿Qué idea tan brillante? ¿Cómo se te ocurrió? Con modestia, Donnie respondió. Lo pensé anoche mientras usaba el baño. ¿Se te acabó el papel en ese momento?, preguntó Nuki. Después de abordar las preocupaciones de Nuki, Walker llegó a Block Tavern. Por la expresión de tu cara, puedo decir que estás pidiendo una bofetada, dijo Donnie, mirando a Walker con aire de suficiencia. Walker rió entre dientes y no se tomó en serio las bromas de Donnie. En cambio, dijo. Después de escuchar lo que Maoli tenía que decir, me propuse llamar a Charlie Chaplin. Aunque no se negó rotundamente a asistir a la final de Miss América, sugirió sutilmente que si podía evitar ser presentador, sería aún mejor. Está claro que Chaplin, por respeto a la petición de Walker, no se negaría de venir a Atlantic City, aunque prefería no tener un perfil demasiado alto. Al oír esto, me dan aún más ganas de pegarte. Dijo Donnie con calma. Walker se rió. No te preocupes. Le dije a Chaplin que estuviera atento a las noticias de Atlantic City Broadcast durante los próximos días. Donnie asintió y dijo. Este incidente nos demuestra que, si bien hemos mantenido buenas relaciones con estas personas, solo podemos ser colaboradores y no podemos aportar nada más a esta relación.